Sumate a la causa que nos une como país. Orgullosamente solidarios. Muchísimas gracias a todas las empresas patrocinantes a las que apuestan a Teletón. Y quiero que me acompañen, poner un aplauso que se extienda. La selección con toda esa energía. Al público también, por favor. Quiero sentir la energía del público y agradecer a todos los que son parte de Teletón. Agradecer a Itaú, a Itaipú, a Ochi, a Bristol, a Postala, a Shopping Mariscal, ABC, El Mejor, Tigo, Idesa, Cadena Farmacenter, Pastas Anita, Stock, Super 6, Uninter, Telebingo, Ferrex, Abasto Norte, Grupo JBB, Copaco, Diagro. Gracias, de vuelta el aplauso, que no se corte por favor al público que está presente, a la selección también. Y gracias de vuelta de corazón a todos los patrocinantes, a todas las empresas que apuestan a la Teletón. Y atención porque tengo un momento crucial en esta noche. Y quiero invitar a todos mis compañeros, a los conductores, la selección también que venga por favor. Vengan aquí, se nos suman a todos los patrocinantes que están aquí también. A ver, que todo el mundo venga porque tenemos un momento muy importante. Y vamos a sumar a la donación de Mateo y sus amigos, a las donaciones que se hicieron hasta ahora, también a lo que ya aportaron y la donación de los patrocinantes. Así que se va a mover de vuelta al tablero y quiero que la energía explote aquí. Atención, porque el tablero va a crecer gracias a las empresas que apostaron a Teletón, gracias a los patrocinantes. Y en este momento vamos en... Atención, vamos con un conteo. 3, 2, 1. A ver, ¡sí! 21.915.797 guaraníes. Fuerte el aplauso. Muchísimas gracias de vuelta a todas las empresas. Gracias por este aplauso, gracias por apostar a todas las familias de Teletón. Pero mucha atención, ¿qué significa esto? Para aclarar también, porque es un momento importantísimo. Ya se sumaron las empresas, ahora depende de nosotros. Ahora depende directamente de la gente. Ya sumamos la donación de Mateo, la donación de todo lo que llegó hasta ahora y también a los patrocinantes que se sumaron hasta este momento. Así que ahora la pelota está en nuestra cancha. Llegar a la meta ahora depende 100% de nosotros. Así que en este momento y a esta hora empieza nuestra Teletón. La Teletón de la gente, la Teletón de vos que estás del otro lado. Y es ahora cuando tenemos que empezar a sumar. Y el tablero se va a ir moviendo de acuerdo a lo que vamos recibiendo ahora en tiempo real. Así que fuerza Paraguay. Vamos que ahora es nuestro momento. Y ahora estamos arrancando nosotros con esta Teletón. Así que mucha fuerza. Nos vamos todavía. ¡Sí se puede! 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 Muy bien. Vamos de vuelta hasta una historia de vida, así que mucha atención a poner un poco más fuerte el televisor y yo le paso ya a Meli. Qué hermosa energía se siente, Henry, acá en el piso, y estoy segura de que en cada uno de los hogares de este hermosísimo país también. Pero yo les quiero comentar algo. Hay muchas formas de ser padres o madres, como tener hijos de nuestra misma sangre. Podemos amar a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, como si fueran nuestros, incondicionalmente. Pero hay hijos que nacen del corazón, en el amor más profundo. Por eso quiero y te invito a que conozcas la historia de Juan David. Él, cuando vino a nuestras vidas, cambió todo. Que es la alegría de la familia. Estoy casada, o sea que va a ser 25 años. Y nos conocimos en Fernando de la Mora. Y fue así que venimos de Fernando de la Mora a estos lados. Y nos mudamos acá, hicimos una casita de madera, de ahí empezamos. Mi familia está formada con 3 varones y una nena. Mi
mamá es ama de casa y mi papá trabaja, o sea, con un señor que es ayudante también, ¿verdad? En la parte de construcción. O sea que toda mi vida fue un trabajo y dedicarme a mi familia, para que yo pudiera sacarle adelante, porque la verdad que es una gran persona que lucha día a día, legalmente. Es muy humilde, responsable del trabajo. Admiro mucho su espíritu de sacrificio principalmente porque aparte de eso, ¿verdad? Está muy pendiente de su hijo, la verdad que muy pendiente de su hijo. Cuando vino a nuestras vidas, cambió todo, fue un giro de 90 grados. La historia de Juan David es un poquito complicada, ¿verdad? Según me contaron, Juan David nace ahí, en el hospital Villa Elisa. Nació prematuro, tuvo que estar en terapia creo que 1 o 2 meses. Y ahí su mamá lo abandonó. Cuando él tenía 4 meses, se nos dio en adopción. Y ahí me dijo mi mamá, Maraico, mi hija, Maraico, se me murió, está ajeno, me dijo mamá. Y yo le dije, no mamá, esa criatura me necesita. Lo que yo tengo para él no es plata, no es nada de lujería. Lo que yo le voy a ofrecer es un cariño y amor, le dije. Lo que él necesita. Era un bebé hermoso, grandote, gordito. Porque no te vas a imaginarlo ahora que él había sido una discapacidad que... Y un día me fui con él en la costaña y para llevarle para su consulta con el neurólogo. Y la doctora ya me dijo que la criatura tiene un daño muy grande en el cerebro seguramente. De ahí yo vine llorando hasta acá llegué. Y él me dijo que tenía problemas, que no iba a hablar, que no iba a caminar y muchas cosas, ¿verdad? Y ahí me arrodillé contra la cama y le dije que por algo él llegó. Entonces mi marido lloró conmigo, lloramos juntos, porque nosotros ya demasiado le queríamos a Juan David. Y le dije si ella estaba de acuerdo conmigo en luchar juntos por él. Y si vos te animás a llevarle a su terapia o no sé, a su doctor, yo te voy a apoyar, él me dijo. Es algo lindo. Cuando vos te vas a acostarte y te dice, papá, yo solamente quiero que vos me hagas dormir y quiero que te vayas a la cama con él y juegues con él y te agarre la cara y te diga, te amo, papi. Eso es muy lindo. Es algo lindo. La guarda que nos dieron era de 6 meses y de esos 6 meses ya pasaron 5 años y estamos luchando todavía, estamos siguiendo. Después yo preguntando así, ¿verdad? Le llevé la Teletón. No tenía que levantarme a las 2 de la madrugada para que él se despierte y para que no duerma más. Y yo me tenía que irme en colectivo. Además, acá tengo que caminar no sé cuánto, 1000 metros para salir otra vez en la ruta para agarrar colectivo. Traerle a Juancito la Teletón es algo muy importante, porque las personas que trabajan en la Teletón son personas capacitadas, saben lo que hacen con la criatura como Juancito. Antes su mano no movía, cuando le llevaron a él sí cambió bastante. Y aprende demasiado rápido las cosas y muy inteligente. Aprende demasiado rápido. Él no hablaba, no movía las manos. Desde que se fue a Teletón, él ya está hablando, ya está moviendo las manos. Gracias al esfuerzo de mi mamá y de mi papá. Y se han visto muchos cambios con eso. Một anh em lao nhà anh bây giờ tôi xin đi nói về y te yo mejorar ya le estoy abrazando. No me arrepiento ni
jamás me voy a arrepentir de las cosas que están pasando. Juancito nos cambió muchísimo las vidas, como te dije, para bien y no para mal. Él es nuestro hijo querido, como se dice. Mi vida. Yo por él me muero. Desde el día que yo le alcé a Juan David, me enamoré de él. Wow. Imposible no emocionarse con la historia de Cristina, de Juan, de Juancito, con la llegada de Juancito a la familia de estas dos personas a quien profundamente admiro. De hecho, ya les estaba mencionando esto, ¿verdad, Cristina? ¿Verdad, Juan? Y es difícil continuar, ¿verdad?, hablando de esto, pero bueno, queremos tratar de transmitirle a toda la gente que imagino en sus casas también están súper emocionados, igual que nosotros, lo que sentimos acá en Teletón con las familias. Es importante decirle a la gente que ellos ya habían criado 4 hijos y después de esos 4 hijos le volvieron a decir que sí a Juan David. Tuvieron el amor y la valentía para hacerlo. Por eso quiero hablarte a vos, Juan, primero, porque nos emocionaste absolutamente todos. Primero porque sos papá. Y queremos saber evidentemente también cómo recibieron en tu familia sus hermanos a Juan David cuando llega a sus vidas. Porque veíamos en el material, en esta segunda historia de vida, que algunos de sus hijos también estuvieron hablando. ¿Qué dijeron esos 4 hijos que ustedes ya tenían cuando llegaba Juan David a sus vidas? Hola, Juan. ¿Se le escucha, Juan, verdad? ¿Sí? Bien, acerca el micrófono, Juan. Sí, y la verdad que la llegada de Juan David a nuestras vidas nos cambió bastante. Gracias a Dios, sus hermanos les quieren bastante. Y desde el primer día... Un poquito más fuerte, Juan. Desde el primer día que él nos acompañó, cuando nos vino a casa, era un día muy frío, no me acuerdo, cuando me fui a traerle a Cristina y a Juancito, cuando nos entregaron en Acostañón. Y ya todos le estaban esperando en casa. Todos, sinceramente, sí. Toda mi familia. Pasamos unos 15 días sin dormir, porque Juancito primeramente fue un cambio drástico en su vida. Por ejemplo, la guarda con la que tenía, él tenía un ambiente diferente. Y digámosle, de un día para otro cambió bastante. Entonces yo tenía que trabajar, tenía que irme temprano, a la madrugada, a las 2, a las 3 de la mañana. Entonces nos turnábamos con mis hijos y con mi señora. Wow. Primer turno me tocaba a mí, y después le tocaba segundo turno, tercer, porque él no podía dormir. Vos sabés que yo creo que, voy a interrumpirte porque yo creo que en serio se merecen un aplauso. ¡Qué bárbaro! ¿Cuánto amor hay acá? Y Cristina, yo te miro a vos y ¿sabes de qué me acuerdo? Porque yo sé que vos le dijiste algo a tu mamá, algo clave que a mí me marcó cuando vi por primera vez la historia de vida de Juancito. Y es que vos le dijiste a tu mamá, cuando recibiste el llamado de que ya podías pasar a retirarlo, Juancito, vos le dijiste que habías ganado algo importante. ¿Cuál fue la frase que usaste cuando hablaste aquella vez con tu mamá? Buenas noches para todos. Yo le dije a mi mamá, o sea que recibí la llamada primeramente. Entonces le dije, ¿qué? Le dije en la llamada. Y me dijo mi mamá, ¿qué pasó? Y, o sea que en guaraní ella me preguntó. Entonces le dije, gané la lotería, mamá, le dije. Y después ella me dijo, mamá, no tiene precio. No tiene precio lo que yo estoy ganando.
ustedes como padres tampoco tienen precio. Valen oro, valen mucho más, porque hay una frase que dice que la expresión más grande de amor hacia otro ser humano es tener a un hijo. Yo creo que la expresión más grande, ilimitada de dar amor es elegir a un hijo. Y ellos lo hicieron, ustedes lo hicieron. Son realmente el orgullo para nosotros los paraguayos, son ejemplo para nosotros los paraguayos. Y de verdad nos sentimos felices de que compartan con nosotros su historia, la historia de Juan David. Pero tener un hijo también es una responsabilidad, hay muchos gastos allí. Juan, ¿qué fue lo más difícil que les tocó vivir con Juancito? Para mí lo más difícil fue cuando mi señora llegó fue a la consulta, su primera consulta con Juancito. Gracias a Dios nuestros 4 hijos crecieron bien. Le encontré llorando a mi señora en la cama. Yo estaba llegando a mi laburo, sinceramente un poquito cansado. Le encontré a mi señora llorando. Ella estaba en la cabeza de la cama y Juancito estaba en el medio, estaba jugando así. Y en guaraní le pregunté, ¿va a Cristina Yejunde? Le dije. Dani, ñatra, llegué a Juancito, me dijo. Así mismo me dijo. Y sinceramente me quedé helado. Me quedé helado porque mirarle a Juancito es un chico normal. Sí. Grande, gordito, hermoso. Lo que hice fue arrodillarme así enfrente de Juancito, arrodillarme en la cama y lloré bastante. Sinceramente, lloré desconsoladamente. Entonces, me vino algo en la mente y le dije, Cristina, mañana ponase la donde le dije en guaraní. Por algo la Juancito vamos a de ñanderoga, le dije. Por algo vamos a de ñanderoga. Y imaginana, ñandeña me era Juancito, ve. Ande y coimba ella coicota. De ella y coamala y capacidad supuestamente eso. Amba ella otro mundo y cuatro otras personas y paciencia para ese. No de y cuaja es para hoy copona, ¿no? Muy un de y cuaja es para la oñe me para una parte algunos para hoy potana, así le dije bueno ni ella. Y yo llorando. Sí. De y menos de acuerdo en día. Se a luchar tan en día. De menos de acuerdo en día la era jata la y terapia, era jata la y doctor, taja la dejabe cero apoyata en todos los sentidos le dije. Así mismo le dije. Qué bárbaro. Todos te estamos mirando con ojos de tremenda admiración, porque saben lo que fueron ustedes, seres humanos valientes. Ustedes son valientes. Desde el mismísimo momento en el que le dijeron, desde su corazón, sí a Juancito. Porque Cristina dijo, estoy enamorada de él, dijo Cristina, ¿verdad? Eso es lo que sentís por Juancito. Explícale a la gente qué siente tu corazón de mamá cada vez que Juancito te dice mamá. Y la verdad que me siento muy feliz, me siento muy orgullosa de él, porque él me dice mamá, igual que mis hijos. Y siempre le llevo a la escuela y me dice, mami, no me vaya a dejar. O sea, en guaraní siempre, porque él habla en guaraní. Y me dice, mamá, ni naciré ya ti. Ni nací abandonati, Gina. Así siempre me dice él. Y yo veo cómo le voy a hacer esas cosas. Un aplauso fuerte para Cristina. Este aplauso es para esta familia, para estos dos maravillosos padres. Yo estoy segura de que en las casas todos los paraguayos también están aplaudiendo de pie a Juan, a Cristina, a esta hermosa familia que le dijo que sí a un hermoso niño. Por eso es importante saber que Teletón hace mucho para la rehabilitación de niños como Juan. Un Te amo papi es el resultado de varias terapias de rehabilitación. Que él juegue con la pelota, como lo estaba haciendo hace un rato, o con el micrófono porque dice que quiere ser periodista como Chiche Corte.
Ah, muy bien. Que sonría. Ya agarró el micrófono, en la pausa les digo, agarró el micrófono, estuvo hablando, es todo Claro ya que profesional. Sí. Que sonría Juancito es un gran logro y por supuesto ahí detrás, aparte de los maravillosos padres que tiene, están los que forman parte de Teletón. Por eso, una última vez les pido un fuerte y cariñoso aplauso para despedir a Juan y a Cristina, que hoy con valentía vinieron a compartir su historia con nosotros. Muchas gracias. Dale. Una hermosa historia de vida que tuvimos aquí en Teletón. Y estas son las historias que tocan nuestros corazones. Esto es lo que nos motiva a todos los paraguayos. Y motiva especialmente a un grupo humano realmente espectacular. Un equipo humano que lo escuchaba Víctor Ibarrola, nuestro director ejecutivo. Se reunían semanalmente, pero en estas últimas semanas, en estos últimos meses, las reuniones se volvieron diarias, dedicando su tiempo, su conocimiento y sus ganas, señoras y señores, para poder llevar adelante lo que es Teletón. Tenemos ahí a... Juancito estaba hablando, ¿verdad? Estaba con el micrófono. Sí, me encanta. Él es todo un locutor ya. Está, en breve presenta uno de los bloques aquí en Teletón. Bueno, como les decía, es un momento muy importante para nosotros porque Teletón es transparencia. Teletón es eso que a nosotros como paraguayos nos enorgullece. Porque hay personas muy importantes, personas que trabajan en sus empresas, que son sumamente exitosas, pero que le dedican un tiempo realmente sorprendente a esta fundación. Por eso, señoras y señores, tenemos el placer de presentar a este equipo humano que es el Consejo Directorio de Teletón Paraguay. Señoras y señores, los rostros visibles de una fundación, los rostros que hacen posible que hoy también estemos aquí, estemos luchando para poder tener más atenciones a las familias paraguayas. Y recibimos obviamente a este equipo que voy a mencionar, por favor. Quiero agradecer al querido Aldo Cristaldo. Quiero agradecer, por supuesto, a Eduardo Boroñón, que nos acompaña. Gracias también a María José Samaniego. El agradecimiento, por supuesto, también a Federico González. Gracias también, por supuesto, a Víctor Agüero, que está con nosotros aquí. Y la oportunidad también de decir que, obviamente, hoy nos acompaña en representación de Sheila Beth María del Mar Zavala, que es la hija. Y quiero dar una mención muy, pero muy especial, porque nos enteramos de esto en el transcurso de las últimas horas. Hoy nos acompaña Mati Baudelet, que es en este caso el hijo del queridísimo Daniel Baudelet, expresidente de esta gran fundación que es Teletón Paraguay. En las últimas horas nos enteramos de que falleció el señor padre del querido Daniel, el abuelo del querido Mati, que hoy nos acompaña. Y a pesar de este momento difícil que están viviendo como familia, querido Mati, gracias por estar, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de este momento tan importante en representación de Teletón. Y el abrazo grande también para tu papá y para toda tu familia, desde toda la familia de Teletón, nuestras condolencias. Bueno, muchísimas gracias y lo único que quería decir es que hago acá en un momento de tanto dolor. Quiero decir nada más que mi abuelo era una de las personas que más creía en Teletón y lastimosamente hoy se nos fue, pero antes de irse hizo su donación. Qué bárbaro. Así que hoy estoy acá por mi abuelo y por todos los niños de Teletón. Así que vamos a llegar. Gracias. Muchas gracias, Mati. En la memoria de, sí, nos toca el corazón. De su querido abuelo, a Daniel, a toda la familia. Sí. Un abrazo grande, por supuesto. Agradeciendo también a los miembros del Consejo que hoy nos acompañan a la distancia con distintas labores, Andrés Silva, sí, a Federico González, yo lo anunciabas también. Agradecemos a Sol Caballero y también a Natalia Ramírez Chan, que está en el este del país trabajando intensamente, así que a Natalia le mandamos un abrazo también desde acá. Que por sus compromisos hoy no nos acompañan, pero que van a estar acompañando estas 28 horas. Y por supuesto quiero mencionar a una persona muy importante, al presidente de esta gran fundación Teletón, el querido Vicente Escabone, que hace 12 años está en la fundación, una persona que conoce perfectamente todo lo que es Teletón, que estuvo acompañando paso a paso todo este nuevo proceso de esta fundación y que hoy está al frente. Así que, querido Vicente, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos ser parte de Teletón, te lo digo en nombre de todas las personas que trabajamos y bueno, el placer de tenerte hoy también en esta noche. Bueno, el placer es mío, Chiche. Y bueno, acá decirles nada más que somos acá un gran equipo. Perdón, creo que no la mencionamos
a la amiga Cintia. Pero, y a María José sí. Pero sí decirles que somos un equipo de gente que desinteresadamente, voluntariamente, estamos en el consejo directivo de la Fundación Teletón y que le damos nuestro tiempo, nuestros conocimientos, podemos decirlo, y sobre todo nuestras ganas para que esta fundación siga adelante, crezca y sobre todo nos empuja algo que se llama la transparencia. Tal cual. Nosotros lo mismo que hacemos en nuestras empresas buscamos en Teletón. Que sea transparente, que buscamos que sea excelente, buscamos que haya excelencia en los servicios y queremos llegar a más gente, llegar a más familias de las que hoy día llegamos. En primer lugar, cumplir con todas ellas, con las 1.615 que hoy están formando parte de los 3 centros que tenemos y sobre todo tratar de darle calidad de vida a ellos y si es posible, y para eso necesitamos el apoyo de todos, ¿verdad? Necesitamos llegar a más niños, que no hayan listas de esperas, que podamos darle una mirada diferente a todas esas familias que necesitan y que hoy día no logran lo que sí logran las familias que están en Teletón. Fantástico. Gracias, Vicente. Muchísimas gracias a nuestro querido presidente por estas palabras. Y el rostro de cada uno de ellos, de los que hacen posible Teletón. Y les tengo una sorpresa. Esto no lo sabía. Un nuevo integrante del consejo. Bueno, no. O sea, él es parte de todo. Dragoncín es parte de todo lo que es la gran familia Teletón. Pero ahora quiero darles una sorpresa muy especial. Por su entrega, por la dedicación, por la energía que le ponen a esta gran fundación, tenemos a unos pequeños invitados que van a ingresar al set para dar una sorpresa, señores. Un reconocimiento a los integrantes del directorio de la Fundación Teletón. Los niños de Teletón, los jóvenes de Teletón, haciendo entrega de este reconocimiento realizado por ellos mismos, para poder decirles así, muchísimas gracias por el compromiso. Ya recibe Vicente Escabone, recibe también Aldo Cristaldo, Eduardo Borgoñón, también está recibiendo María José Samaniego, recibe también María del Mar Zavala, está recibiendo también Cintia Cheán, muchísimas gracias. Está recibiendo también Mati Baudelet y por supuesto recibe también Víctor Agüero. Y las personas del directorio que no estén Toto también van a estar recibiendo, también por supuesto. Van a recibir estas obras de arte realizadas por nuestros niños, por los niños y adolescentes usuarios de la Fundación, que también representa muchísimo, ¿verdad? El amor, el cariño, el afecto plasmado en el arte también. No sé si podemos mostrar una de las obras rapidito, ¿sí? Una de las obras, si nos pueden mostrar, por favor. Aldo, querido. Tiembla Aldo, nuestro arquitecto, señoras y señores, está teniendo ya a próximos integrantes de su gran equipo de arquitectura. Bueno, gracias, de corazón, muchísimas gracias. Y pido un fuerte aplauso para este gran equipo, el directorio de Teletón, que lo hace posible. Bueno, seguimos nosotros. Sí, ahora vamos hasta la selección, porque ahí está Dalis y está Pau con los chicos de la selección. Sí, realmente muy emocionante, Toto, Chiche, realmente. Y hay que decir, chicas, Meli, Pao, que Juan, Franco y tantos otros niños son parte de las 160.000 atenciones que brinda Teletón. Y súper importante saber que no son números, son vidas, son hijos como tus hijos, como mi hija, como las hijas de Pao. Súper importante esa colaboración que ustedes puedan hacer también con Teletón. Por eso es que queremos compartir también y facilitarles a todos ustedes. Yo sé de lo que estamos hechos los paraguayos, orgullosamente solidarios. Por ello es que queremos también compartir las formas de donar. Hay demasiadas maneras de donar. No hay excusas para no hacer una donación, lo que puedas. De repente vos decís, no, pero es tan poquito, pero en realidad para nosotros es muchísimo, vale oro. Que es lo que siempre mencionamos, ¿verdad? Siempre decimos eso. Que es la colaboración, ¿verdad?, de la ciudadanía, la que siempre nos ayuda a llegar a la meta. Está bien y agradecemos a todas las marcas que están siempre año tras año con nosotros, sobre todo a las que están en este 2023 con Teletón. Pero ese aporte que haces vos, ese 50 y ese 1000 y ese 2000 y ese 5000,
ese es el que suma y que marca la diferencia. Exactamente, y por eso te queremos agradecer, porque siempre estás allí del otro lado. A pesar de las dificultades que todos y nuestra realidad que tenemos, sabes de lo importante que es tu donación. Y voy a compartir, chicas, también. Y acá está saliendo, a ver, exactamente. Contanos. Una de las opciones son los cajeros automáticos. Sabemos que los cajeros automáticos de la red Infonet están en todo el país. Sí o sí te cruzas con uno de ellos. ¿Y cómo puedes donar? Súper fácil. Con tu tarjeta nomás ingresas allí y ahí vas a tener la opción Teletón. Y ya está. Ahí ya sabes, es súper fácil. Estamos esperando tu aporte, como lo decía Meli. Lo que puedas colaborar, ya sea 100.000, 200.000, 1.000 guaraníes, 2.000 guaraníes. Sabemos que todo el Paraguay es una gran marea que va a hacer que podamos llegar a la meta. Y aparte, durante todo el programa, toda la transmisión, vamos a estar mostrándote acá toda la manera que hay de donar. Inclusive, a ver los chicos, de la selección. Tenemos de todo. Bueno, llegó el equipo. No, pane. Cantemos todos. Que mucha platita hay que juntar. Y con esta clásica canción de Teletón nos vamos a un corte. Recordá donar para Teletón 2023. Para los chachos. Vamos al balcón. Hay que juntar. Es una ¿Alguna vez te pusiste a pensar por qué nos sentimos bien cuando le ayudamos a otra persona? Puede ser porque dejamos de pensar en nosotros mismos un tiempito y nos enfocamos en los demás. Capaz porque la mejor manera de levantarse a uno mismo es levantando a otra persona. O porque nos gusta sentir esa sensación de felicidad instantánea que viene a nosotros después de ayudar a alguien. Hacer algo bueno por los demás también es bueno para vos. Teletón 2023. Itaú, hecho con vos. En Paraguay, la mesa no es solo un lugar para comer, es un símbolo de solidaridad. Porque en la mesa paraguaya siempre encontraremos espacio para uno más. Siempre habrá una silla más y una infaltable fuente de pasta sanita para compartir y estar juntos. Este 10 y 11 de noviembre, unite a nosotros y a Teletón para celebrar nuestra solidaridad. Pastas Anita y Teletón, orgullosamente solidarios. Es cierto, el secreto para un buen plato está en la selección de los buenos ingredientes. Te invito a que vengas al Abasto Norte. Encontrás industrias con productos a precio de pago. Fruta y verduras directamente del productor. Mercaderías a precio de mayoría. Encuentro amplio espacio y si tengo que pagar un servicio, lo tengo todo a mano. ¿Y vos? ¿Ya conocés el mercado privado más importante del país? Llegaron las grandes ofertas, pequeños precios de Kia. Encontrá tu Kia Soluto en cuotas de tan solo 1.290.000 guaraníes por mes o al contado por $11.990. Aprovechá las cuotas más bajas del mercado con la financiación propia del Grupo Garden. Vive, orgullosamente sueña, orgullosamente puedo dar amor, puedes dar amor. Ríe, orgullosamente orgullosamente doy mi corazón, da tu corazón, orgullosamente soy. Teletón, 10 y 11 de noviembre, orgullosamente solidarios.
Todos los días tenemos la oportunidad de hacer algo grande con un pequeño esfuerzo. Estamos en donde vos estás. Y cuando llega el momento, sabemos que vos también estás para nosotros. En Ferrex tenemos la oportunidad de formar una gran cadena solidaria que no se rompe, que resiste a todo. Y cuando llega el momento, se hace aún más fuerte. Apoyamos a Teletón porque la solidaridad nunca se corta. Y nosotros también nos sentimos orgullosamente solidarios. Ferrex. La solución está en Ferrex. Todos hemos necesitado ayuda en diferentes circunstancias de nuestras vidas. La solidaridad se manifiesta en dar algo sin esperar nada a cambio. Por eso en Bristol estamos comprometidos con la noble causa de Teletón. Bristol está con Teletón. Sumate vos también. Estamos todos acá ensayando a full, señores, prepárense. Denos un poco de espera que ahí. Denos un poco de tiempo para lo que se viene en instantes porque de verdad esto va a estar brutal. El año que viene ya aprendemos, no, chicos. No, va a salir, va a salir. Yo creo que mañana a las 11 Necesitamos 30 segundos para pulir acá. ¿Solo 30? Sí. Acá no hubo corte, ¿eh? Vamos con Toto, mientras Toto, ¿dónde está? Quiero decir que aquí va a haber desafío del acorio de Dragon Sin y también desafiamos allí en sus casas que hagan esta coreografía y lo suban en las redes sociales. Ay, Dios mío, esto tiene que salir. Vamos, Dragon Sin, vamos a probar, chiche. ¿Ya? ¿Querés la música? Sí, para ensayar, dale, tira ya, dale, tira. Dale. Otra, practicamos, no hubo corte, para música. Espera, vamos a hacer el conteo para que haya orden, porque estamos todos así. Vos vas a marcar, Dragon Sim, vos sos el líder. Andate más adelante, Dragon Sin. Andá más adelante. Preparen todos los celulares. Un paso más adelante. Graben todo lo que tengan que grabar porque a partir de este momento vendrán memes, stickers y todo lo que tiene que ver. El desafío. No, mirá, está sobrando. Está sobrando. ¿Cómo es? Hacer otra vez. Dale. ¿Qué hizo? Moonwalk. vergüenza. Mirá, Claro, mirá. el paso de Michael Jackson. Chiche, nosotros queremos hacer conductores versus selección. Ondina, vamos a hacer, Ondina, no voy a hacer así. Vamos a hacer primero todos juntos. Mirá lo que podría llegar Y a ser después- que esta dupla haga con alguna otra dupla. Dale. Muy Mira, complicado. bicho. Santula, Vení. Bicho, Chiche. ¡Con Porky! ¡Para! Yo le tengo fe a Porky, ¿eh? El año pasado dio sus pasos a Porky. Porky, Ya sí, te tengo sí, fe. sí, sí. ¿Dónde está Porky? Sí, el año pasado. Sí, te Vení, veo acá. Todos muy bien. esos Porky. miembros también que están ahí atrás en el fondo. Vengan para adelante. Vamos. Acá queremos todos. Demasiados pasos ya hay, solo del fondo. Estamos listos. Bicho, vení, Bicho. Dale, Bicho, vení. acá. Bueno, se queda ahí atrás. Lalis, ¿está lista? Estamos listos. Melissa, ¿estás Sí. lista? Estoy lista. Fergie, ¿estás lista? Estamos listos. Santula, ¿estás listo? Sí, señor, estamos En las listos. Muy bien. ¿Están Paola, listos? ¿estás lista? Vos sabés que justito me llamaron. No, ¿qué va a venir? Paola, vení. Yo lo que creo es que en casa tienen que copiar estos pasos y subir a las redes de Teletón su baile Hashtag. como Dragoncín. Gracias a Dragoncín también, que Claro. tiene cuenta oficial en Instagram. En las dos cuentas. Súper No, importante arroz, que puedan etiquetar a @Teletón Paraguay para que podamos compartir también nosotros su baile. Así que vamos un poquito para atrás, así Bien. todos pueden ver la coreografía, así que te desafiamos Todos, ¿eh? en tu casa que lo hagas. Mario, preparada, obvio, todos acá estamos listos. Bueno, señor director, se viene el baile. Preparen los teléfonos. Este va a ser el baile que vamos a hacer durante las próximas 28 horas con vos. Dragoncín, ¿listo? Música, maestro, dale. Rompan los chanchos, vamos al banco, que mucha platita hay que juntar. Es una ayuda de corazón para la cuenta de Teletón. Rompan los chanchos, vamos al banco, que mucha platita hay que juntar. Es una ayuda de corazón para la cuenta de Teletón. ¡Eso!
¡Eso! Remix ahora, dale. Impresiona el aplauso para Dragoncito. Necesitamos aire. Respiración, desmayate, Dragoncín, es tu momento, dale, respiración boca a boca. Como necesitamos respirar, Toto, danos un respiro, vamos hasta Itaú, Toto, dale. Que puedan respirar, o por lo menos vamos a intentar que puedan seguir practicando, porque lo del respiro es relativo. Por favor, bueno, aquí estoy en un lugar en donde hay un sonido que es más que característico, que es el conteo de las monedas y el trabajo espectacular que hace la gente de Itaú cada año, el Banco de Teletón. Y cuando hablamos de Itaú, hablamos de familia, de la familia de Teletón, porque vienen haciendo un trabajo de años, un trabajo de colaboradores, el trabajo profesional del banco también, es cierto, pero sobre todo del equipo humano que se suma a la familia de Teletón. Rostros que son más que conocidos y nos vemos todo el tiempo. Bueno, voy a arrancar. ¿Por dónde quieren arrancar? Vamos a arrancar, por favor, con las damas primero, por supuesto. Jaime Felipe está con nosotros. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, así como ustedes. Estamos muy contentos de que antes de las 9 de la noche ya le recibimos a muchísima gente. Estamos toda la madrugada esperando con los contadores, con los cajeros, con todo un equipo humano maravilloso y ansioso que está esperando las donaciones. Jaime está aquí con todo el equipo, por supuesto, trabajando a full. Mario, preguntarte primero las expectativas. Esta sucursal aquí del banco va a estar abierta durante las 28 horas, así como las sucursales en todo el país. Tenemos abierta todas las sucursales del país. Tenemos abierta toda esta madrugada para la gente que quiere venir. Tenemos habilitado el home banking, tenemos los cajeros de Infonet, todas las aplicaciones de Itaú, el SAC, tenemos todo habilitado como para que la gente empiece a donar. Querido Álvaro, con todos estos años, siempre el compromiso de todo el equipo humano de Itaú, que es muy importante recalcar, la familia Itaú se suma cada año y estas 28 horas tienen muchísimas sorpresas para nosotros. Todo, estamos súper contentos de estar en una maratón más, son más de 700 personas en todo el país trabajando, contentísimos ya, así como decía Jaime, ansiosos de que lleguen estas donaciones en esta sucursal que abre durante todas las horas de la maratón, así que estamos súper listos para recibir a toda la ciudadanía. Y también mencionar que el día de mañana hay varios cruces de la ciudad de Asunción que van a estar también cubiertos por voluntarios. También está toda la red de puestos express en supermercados, que son más de 60 puestos en todo el país donde también pueden recibirse donaciones. Y algo muy importante, mañana de vuelta la gran corrida Itaú Teletón. Superamos nuestra meta, superamos de verdad porque nuestra meta era 1000, llegamos a 1100 corredores. Entonces recordar que los kits se retiran aquí del Mariscal López desde la mañana temprano hasta casi final, un poquito antes de que inicie la corrida. Bueno, mañana vamos a estar corriendo nosotros, por supuesto, también. ¿Vos vas a correr, Álvaro, mañana? Yo corro, pero acá, en el centro. Por acá. Bueno, ¿alguno de ustedes se va a la carrera mañana? Sí, nos vamos a la carrera. También quiero aprovechar y recordarles a los donantes, a todas las personas, a todo este pueblo paraguayo, donde si es que no tienen físicamente, no pueden acercarse, están las aplicaciones, pueden también donar a través de sus puntos y las empresas a través de nuestras aplicaciones 24 horas negocios y también con sus ejecutivos de cuenta. Muchísimas gracias al equipo de Itaú que va a estar durante toda la noche aquí. Aquí vamos a recibir a las iniciativas ciudadanas que vienen desde diversos puntos del departamento central, de otros departamentos también del país, por supuesto, con la familia de Itaú, el Banco de Teletón, tantos años trabajando y escuchando este sonido característico de las monedas que se están contando, monedas a monedas aquí en esta sucursal. Ustedes saben que el motor de todo son nuestras historias, son los usuarios de Teletón. Por eso los quiero invitar que con Enrique veamos una nueva historia de vida. A ver, mira, yo estaba conversando acá con alguien que ya le van a conocer en un ratito, porque tenemos que ir ahora a un material, y de verdad a mí me llegó muy de cerca porque me tocó viajar, recorrer el país con Teletón, y tuve la oportunidad de conocer a los voluntarios, que son personas que estoy seguro que están del otro lado ahora. Les pido que presten mucha atención, porque desde acá, desde el estudio central de la Teletón, tenemos un homenaje para todos ustedes. Yo soy Amalio Santa Cruz Jubilla.
Desde el 2009 estoy ayudando como voluntario acá en la Fundación Teletón. Me gusta ayudarle a la gente, contribuir con mi granito de arena a la comunidad y a mi país. Amalio es la persona que todo el mundo conoce. Le encanta servir, le encanta ayudar. En primer lugar pone el voluntariado. Amalio es así la persona que siempre está dispuesta a colaborar, a trabajar, siempre con la sonrisa a flor de piel. Le conozco a Amalio desde el año 2012. A mí me llama mucho la atención de él es que a pesar de estar muchos años acá en la fundación, él nunca impone su conocimiento. Llegan voluntarios nuevos y él tiene la amabilidad de enseñar, de transmitir lo que él ya sabe, pero respetando el tiempo y el espacio de cada voluntario. Él realmente siente muy de cerca la causa. Lo hace por las familias y eso se nota. Acá pasaron miles de voluntarios, pero Amalio se destaca justamente por esa forma de ser y por ese compromiso que no sabemos cómo, pero no se cansa. Para mí significa mucho. Me incentiva a ser una persona mejor cada día. Aprendo a ser líder, a ser más inclusivo. La Fundación Teletón no solamente el voluntario sale a recaudar dinero, digamos, en la calle a través de las alcancías, sino que hay mucho más allá de los trabajos que hacemos con el voluntario, ¿verdad? Siempre en Teletón hablamos de todo lo que te aporta el voluntariado en el crecimiento personal y profesional, que es todo lo que vivís en las calles organizando, esa hamburgueseada, esa colecta, te va nutriendo de muchos valores y de muchas capacidades que después se notan en el trabajo, en la universidad y a lo largo de la vida. Sinceramente, Paraguay es uno de los países más solidarios. Me robó el corazón la fundación, conocer lo que hay adentro, conocer cómo trabaja la fundación con las familias. Y la experiencia es muy buena porque a mí desde chico me gustó ayudar a las demás personas. Saber que con mi ayuda puedo ayudar a muchas familias. Y con cualquier granito de arena que vos aportes ya suma muchísimo. Es muy importante que nosotros como jóvenes realicemos voluntariados para poder ayudar a las familias, y no solamente a las familias, sino que para poder contribuir a un mejor país. No se podría mover Teletón sin el voluntario y la voluntaria. Partiendo desde los miembros del consejo, que son voluntarios, ¿verdad?, hasta los conductores, artistas famosos, ¿verdad?, que están donando su tiempo, su arte, y a los cientos, miles de voluntarios que están por el interior del país en el día T, para que la gente pueda sumarse a la gran campaña de Teletón. Si todos estos años hemos podido brindar esos servicios de rehabilitación de forma gratuita a las familias, en gran parte se debe al voluntariado enorme que tenemos en el país y que va de este a oeste, de norte a sur. No es que vos das lo que te sobra en el voluntariado. Todo lo que tenés, vos das en el voluntariado. Definitivamente es un estilo de vida. Es llevar la camiseta de la inclusión puesta al sitio donde esté, ya sea en su colegio, en su universidad, en su empresa, en su vida diaria, y ser ese agente de inclusión por el cual nosotros trabajamos también. Por sobre todo porque querés construir algo mejor para la sociedad. Fuerte el aplauso, por favor, para los voluntarios. Y de verdad, desde acá, con esta selección, con este equipo que está acá, con el público, les decimos gracias de corazón por lo que están haciendo en este momento, por estar allí en la calle con la alcancía, por estar en ese festival. A la gente de todo el país, de verdad, me toca a mí muy de cerca conocer el voluntariado. Yo fui hasta el Chaco, conocí a la gente del interior, a la gente que le cuesta un montón movilizarse, quizá por la forma misma que está distribuida a sus comunidades, y lo hacen igual por Teletón y por las familias que no necesitan. Y yo estoy acá con alguien que ustedes acaban de conocer. Yo lo conocí ya hace un tiempito, al querido Amalio Santa Cruz, y le pido un fuerte aplauso. Aquí está Amalio con nosotros.
uno de los íconos del voluntariado de Teletón, uno de nuestros capitanes desde hace más de... Hola, Amalio, ¿cómo estás? Todo bien. 10 años ya de voluntariado. 14. 14 años siendo voluntario de Teletón. Sí, así mismo. ¿De dónde sos? A ver, poné ahí acerca de eso porque todo el mundo te quiere escuchar lo más fuerte. ¿Vos de dónde sos? De Sajonia. Y ahí estás con un equipo siempre. Y sí, y también acá en la central mismo de la fundación estoy apoyando todas las actividades que se realizan. Bueno, eso me contaba Amalio, que me parece re importante. Los voluntarios que están ahora van a verlos por todos lados, las calles, con la alcancía, haciendo las actividades, lavando autos, hamburgueseadas, lo que sea. Sin embargo, hay grupos como Amalio que trabajan todo el año en Teletón y lo hacen sin recibir dinero a cambio. O sea, lo hacen por ese espíritu voluntario. ¿Qué es para vos eso, Amalio? ¿Qué es ser un voluntario de Teletón? Y algo interesante, algo motivador. ¿Qué te hace sentir a vos ser voluntario de Teletón? ¿Cómo te sentís después de una actividad de Teletón, por ejemplo? Y súper bien, me siento recargado, renovado. Salgo con más energía después de hacer alguna actividad en la fundación. Amalio me contó que además él trabaja todo el año. En que vos estás, hace poco me contaste algo de danza, por ejemplo. ¿Cómo es eso? Ah, sí, en el área de alas. Estoy en la fundación apoyando con uno de los terapeutas. O sea, Alas es un espacio donde en el que la Teletón trabaja con los chicos en danza, me decía. Danza inclusiva. Y a vos la Teletón te llama y dice, che, Amalio, vení, sumate, vos te sumás sin cobrar, digamos, como voluntario. Voluntariamente. Bueno, y además le quiero contar otra cosa a la gente. Amalio tiene una vocación de servicio tan grande, pero tan grande, que él estudió lenguaje de señas para que le ayude a ser un mejor voluntario de Teletón. Eso es así, Amalio. Sí, curso de lengua de señas básico. ¿Y después? ¿Para qué? Para ayudarle a las personas sordas, para la mejor comunicación y para integrarme más con ellos. O sea, vos estudiaste para poder ser mejor, o sea, para ser más útil a la Teletón. También, así mismo, para ser útil a la Teletón y para la sociedad. Fuerte el aplauso, por favor, para el querido Amalio. De verdad, un ejemplo, un líder de los voluntarios. Además me están contando otro secreto. ¿Vos sos... ¿Entendés el tema de los tragos? ¿Cómo es eso? Sí, también, bartender. Vos sos bartender. A la pucha, mira cómo saltó la selección. Hay unos cuantos. O sea, ese es tu trabajo, digamos. Sí. Tu trabajo es ser bartender, pero tu vocación es ser voluntario. También. ¿Escucha? ¡Y a los conductores! ¿Escucha? Bueno, acá tenés unos cuantos clientes, ¿te asegurado? Sí, aseguradísimo. Amalio, ¿qué le decís? Mira, en este momento hay un montón de voluntarios, a mí me consta, yo también estuve conociendo voluntarios. ¿Qué le decís a ellos, digamos? ¿Qué tienen que hacer en las próximas horas? Esa recarga de fuerza que necesitan. A ver, dirigite a los voluntarios que te están viendo, un montón en todo el país. Que no decaigan, que vale la pena hacer este sacrificio, porque van a salir más reconfortados. Y es un aprendizaje bastante importante y que le va a llenar de pilas para toda la vida hasta el final. Y que es bastante reconfortante, así como te dije, algo incomparable es hacer este tipo de voluntariado. Eso es algo que creo que el trabajo voluntario es algo que un voluntario nomás va a entender. Sí. Porque yo te estoy insistiendo con que nos describas cómo se siente. Vos me decís que se siente bien, que te llena de energía, me dijiste. Sí. ¿Cómo es eso? O sea, vos te vas a un trabajo voluntario de Teletón, te vas a Alas, que es este proyecto en el que vos estás enseñando danza a los chicos, vos estudiás lenguaje de señas para comunicarte con los chicos, y después vos te sentís, o sea, vos sentís que estás del lado correcto. Así mismo, es muy importante, es bastante energizante y es una causa noble que a veces explicar con palabras es un poco difícil. ¿Cómo te sentiste cuando, por ejemplo, no llegamos a la meta? Como vos que sos un voluntario, estuviste trabajando y bueno, no sé, llegó. ¿Cómo te sentiste? Y bastante bajoneado, pero después
pensé bien y me puse las pilas para seguir Te dio más ayudando, fuerzas. para dar más fuerza y seguir apoyando a la causa. De vuelta les pido un fuerte aplauso para el querido Amalio, un ejemplo, un líder, y simboliza, él representa a tantos voluntarios que ahora están en las calles, a quienes les mandamos un fuerte abrazo. Pero además hay gente que quiso saludarte, Amalio, y ellos vinieron hasta acá. Y, a ver, nos ponemos de pie un ratito y les invito a pasar, por favor, tus compañeros del voluntariado. Bienvenidos. Quieren darte un fuerte abrazo de ellos. Un agradecimiento por 14 años de servicio totalmente desinteresado hacia nuestra querida Teletón, trabajando. Amalio, Amalio, Amalio. A ver, vengan todos conmigo, todos los voluntarios. Vamos a entrar mucho mejor si nos vamos hacia el centro, así que nos mudamos. Permiso, permiso. Vamos al centro. Les invito a todos los voluntarios que vengan conmigo acá. Acá estamos mucho más. Acá se puede ver mucho más grande todo esto. Esto es Teletón. Y de esto depende en este momento. Aquí está simbolizado el país. Un Paraguay que se jacta de ser orgullosamente solidario, que les tiende una mano a los que necesitan. Un país que se une cuando se necesita. Que hoy tenemos la capacidad de, con toda nuestra diferencia que podemos tener, bueno, hoy dejamos de lado y nos unimos como país y demostramos la solidaridad. Y ellos son nuestros voluntarios de Teletón. Son jóvenes que se juntan, trabajan desinteresadamente por la Teletón, se ponen el chaleco, se ponen la pulserita. Conozco gente que tiene coleccionadas pulseritas desde hace años. Y aquí están con nosotros ahora y los van a ver trabajando intensamente en todas estas próximas horas. Además, por esto, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Amalio, vení de vuelta. Bueno, y con el grito de los voluntarios, de este hermoso voluntariado que de hecho todo el tiempo le invitamos a la gente a que forme parte, tenemos algo que entregarte, un reconocimiento por todo este año de servicio a Teletón. Y Lucas, a ver, Lucas quiere decirle algo, me dice. A ver, el micrófono es tuyo, querido Lucas. Hola a todos, yo soy Lucas y les quiero decir unas palabras en nombre de los niños y de los voluntarios de Teletón. Te queremos hacer parte de este reconocimiento de tantos años que está en la fundación. Gracias, Lucas. Gracias, Lucas. Gracias, Lucas. Gracias, Amalio. Gracias a ustedes. Gracias a vos. Gracias, chicos. Fuerza. ¿Se puede o no se puede? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y con este grito del voluntariado de Teletón vamos hasta la selección. ¡Vamos, qué alegría! Vamos, Amalio. Y qué importante realmente es la labor que hace Amalio y tantos otros voluntarios en todos los rincones de nuestro querido Paraguay. Un beso enorme a toda la gente del Alto Paraná, gente solidaria, la gente de Coronel Oviedo, de Encarnación, Pedro Juan Caballero, el Chaco. Súper importante también el trabajo que han hecho en las escuelas, en los colegios, con las alcancías, los niños, los estudiantes también colaborando. Dale, es tan lindo, es como el que decía Amalio, el tema de realmente ser voluntario te recarga de energía. Ustedes no sienten realmente el estar acá se siente acá energía con esta selección tan linda. Fergie, ¿vos no te sentías así? Hay que recordarles a toda la gente ¡arriba! que todos somos voluntarios acá, los conductores, la selección que va a aguantar estas 28 horas. Y este voluntariado es todo el año, todo el año. Y Andrea, hablemos allí con los chicos también que están participando aquí. Acá estamos, a ver. Hola gente, yo soy Dani y les invito a que desde su app banca web ingresen a este QR y síganme en las redes. ¿Cuál de Vivi? Por favor, Team Vivi, lo que ustedes quieran. Momento. Se
se me calman. Acá un histórico de la selección. Que justo. Hola a todos. ¡Hay Ellos competencia! son Dina y yo soy Jorge. Y les pido, por favor, que nos ayuden. Realmente, este país, sabemos, somos testigos, tuvimos varios años acá. Un año más esta selección dice que sí a Teletón, como todo el Paraguay. Bueno, porque queremos hablando, hay un que país más decir inclusivo. Así de- que, Lo que se están estrenando, lo que se están acá, Marilia. Dios mío, acá la gente, las chicas de la ficción nacional. ¿Le puedes decir una vez? Marilina, por favor, no. Marilina. Ay, por favor, voto para Liz también. Sí, por favor, envían Andrea. Por favor, a mi QR, escaneen el QR en su app de su banco y van a poder transferir desde cualquier cantidad de dinero. Ya llegué, te iba a llorar, dejan de pendamos yo y seré con APP Huerucache hoy me da 5.000, 10.000 guanas. Cualquier cosa lo que tenga. Pero súper importante también. Bueno, hay que donar. Acá Fabi, por favor, que la gente done en tu nombre. Claro, tienen que donar al Team Fabi. Tienen que donar, no, yo quiero pasar mi meta, tienen que donar al Team Fabi para poder ayudar a toda una familia, porque no solamente donando están ayudando a un niño, sino que a toda una familia para que reciban tratamiento psicológico, desayuno y el niño pueda recibir su tratamiento. 10.000 guaraníes nomás una consulta. No, realmente ustedes con los 10, porque son 10 millones lo que necesitamos. Yo quiero que por favor puedan ayudar a toda una familia por un año. Yo ya conseguí la mitad. Para padrinar. Y se paga esa otra mitad. Chicos, ahora sí tenemos la más madrina, Fabi. La más madrina, pero hay más madrinas. Ahora sí, llegó el momento también, hay que decir que más allá aquí, que estamos aquí en el Centro de Convenciones del Mariscal y estás más que invitado de ser parte, venir aquí con nosotros a celebrar esta gran fiesta solidaria. Tenemos también otra gran fiesta desde Itaú, Sidesa, y allí se encuentra Jamie. Hola, Jamie. Hola, Jamie, ¿cómo estás? Contanos, ¿cómo estás allí? Muy feliz aquí desde el call center de Itaú y miren lo que son estas caritas que están esperando aquí sus llamados desde el call center a saludar a todos. Está con nosotros Alejandra Riquelme, ella nos va a contar cómo se prepara el banco para esta super maratón. Hola, Ale, ¿cómo te va? Meses antes, realmente para nosotros es una gran fiesta estar un año más colaborando para la Teletón. Realmente estamos orgullosos de ser solidarios y nada, por fin llegó el gran día. Por fin llegó el gran día. Itaú tiene muchísimas formas de donar y una de ellas es con la tarjeta de crédito, ¿no? Sí, aparte de la tarjeta de crédito también podemos hacerlo con QR, con los puntos y también con cuentas bancarias. Te da tantas facilidades Itaú, entonces contame otra vez lo del QR y las cuentas. Ingresando nada más a la aplicación, ya sea de Itaú Pagos o la Super App, vos podés agarrar escanear el código QR y ya te dan la facilidad para que vos puedas donar el importe que vos desees. Así de fácil. Así de fácil, en minutos nada más. Bueno, saluden desde acá, gente, entonces, la gente que les está esperando para los llamados. Itaú, el banco de Teletón, tiene muchísimas formas fáciles y accesibles para donar. Gracias, Ale, gracias a todos. Nosotros volvemos a estudios. Bien, muchas gracias, estamos acá. Voy a repartir las banderas. Señores, estamos en esta hora, ahora tenemos, son las 22:59. A esta hora de la noche, no sé si uno de los camarógrafos me puede acompañar acá a este sector. Vení, acompáñame. ¿Sabes por qué? Porque quiero que mostremos a la gente que nos acompaña hoy. La gente que le está poniendo toda la onda para lo que es esta Teletón a esta hora de la noche. Que el país los vea. Que el país sepa que aquí la gente viene a disfrutar con nosotros en esta nueva Teletón. A ver cómo está por acá arriba. A ver cómo estamos por acá. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, me gusta con la bandera de Paraguay. ¿Cómo estamos por acá? ¿Bien? ¿Cómo estamos por acá? Bien. ¿Cómo estamos por acá? Bien. Más onda, dale. Mirá lo que es el equipo que te está mirando y el país te está viendo. ¿Cómo estamos por acá? ¡Bien! ¡Bien! Ahora sí, señores. Bueno, gracias a toda la gente que nos está acompañando en este momento tan especial. Al público que viene a compartir con nosotros. Si quieren venir, háganlo. Centro de Convenciones Mariscal, Maltese. Hay lugar. Vengan todos, vamos a vivir esta fiesta. Mirá que no paramos ni de madrugada, aparte de madrugada. Seguido. La Y rompemos. atención. ¿Qué pasó? Porque tenemos que venir todos al centro. Ese tablero tiene que moverse. ¡Selección! ¡Vengan! Que venga la selección. ¡Vengan!
Vengan, traigan. Dragoncín, vení. No me digas que hay actualización, Toto. Santi, díganme. Hay una actualización, así que yo creo que vamos a pegar un salto importante. Tenemos que saltar. Ese baile de Dragoncini de la selección rompió todo. Abajo. Ese tablero, ¿se mueve o no se mueve, Dragoncini? Se tiene que mover, se va a mover. Vamos, abajo, todo abajo, todo abajo. A la voz de tres, todo abajo, todo abajo, así. Abajo. A ver esas rodillas, dale. Sí, estamos crujientes. Vamos, a las dos. Después salta. Y a las tres. A ver, ¿a cuánto sube? 1.702.469. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Esto es una verdadera fiesta. Gracias a ustedes, gracias a su colaboración. Sé parte de esta fiesta. Gracias por estar allí con tu familia, con tus hijos. Sí se puede, lo vamos a lograr todos juntos. Quédate con nosotros, tenemos mucho más para ustedes. Nos vamos a una pausa y ya venimos. Orgullosamente solidarios. Es la melodía que acompaña cada paso que damos como paraguayos. Por eso siempre, unidos como país, apoyamos los sueños de las familias de Teletón. Con Teletón nos llenamos de energía. Para construir un país mejor para nuestros niños y niñas. Orgullosamente solidarios. En Bristol, todos los colaboradores, cada año nos organizamos para realizar el voluntariado corporativo, llevando adelante diversas actividades de recaudación como rifas, comidas rápidas, meriendas, helados y muchas más. Porque juntos podemos alcanzar la meta. Bristol está con Teletón. Sumate vos también. Hace 10 años proyectamos la construcción no solo de una empresa, sino de un país y un mundo mejor. Somos la primera y única empresa certificada en el rubro. El reciclaje es parte de nuestro día a día. El compostaje es un hábito del equipo. Apoyamos de manera activa el Pacto Global en Paraguay. Obtuvimos el sello de integridad. Somos parte de la Unión Industrial del Paraguay, siempre trabajando en impulsar y cuidar el talento humano. Y esta construcción recién empieza. Sigamos avanzando hacia un futuro mejor. El sol siempre te acompaña, porque tu seguridad, la protección de tus bienes, de quienes vos amás, tu trabajo y tus logros más importantes son nuestro compromiso. Somos tu compañía. El Sol, la mejor opción en seguros. Llegaron las grandes ofertas, pequeños precios de Kia. Retira tu Kia Picanto en cuotas de tan solo 790.000 guaraníes por mes o al contado por $9.990. Aprovecha las cuotas más bajas del mercado con la financiación propia del Grupo Garden. Está llegando la nueva era de la televisión y vas a poder acceder a más calidad, más canales, completamente gratis como siempre. ¿Cómo realizas el cambio? Si tu televisor ya cuenta con un sintonizador, solo necesitas una antena externa. Las ventajas de la señal digital son amplias: imagen en HD, sonido en alta definición, además de una señal nítida y estable. Conecta tu televisor a la antena con un cable coaxial. Acordate de que también vas a poder disfrutar de la multiprogramación por cada canal. En el menú de tu TV, selecciona Entrada coaxial. Espera que sintonice las señales y listo.
Si tu televisor no posee un sintonizador de TV digital, no te preocupes. No significa que lo tenés que cambiar. Necesitas solamente una antena externa y un decodificador. Conecta la antena al decodificador. Es importante que el cable esté en buen estado para recibir la mejor calidad de imagen y sonido. Vas a poder conectar tu televisor al decodificador fácilmente por medio de un cable HDMI o RCA. Encendé la tele y, en el menú, selecciona el tipo de entrada según el cable que usaste. Con estos pasos, ya podés seguir disfrutando de tu programación favorita, gratis y desde casa. Estamos aquí, estamos de vuelta, estamos con todas las ganas y con toda la energía. Gracias a toda la gente que nos está acompañando en sus casas. Estamos llegando a todo el país. Comunicate con nosotros a través de las redes sociales. Queremos saber desde qué punto del país nos estás viendo. Acá toda la energía es positiva, querida Dalis. Exactamente, y está Dragon Seed, que es la sensación el día de hoy. ¡Vamos! También en las redes sociales. Sí. Mucha gente está tratando de aprenderse la coreografía de Dragon Seed. Dragon Seed. Le tengo que preguntar algo, Dragon Seed. Ya. La ola para Dragon Seed. Quiero saber nomás, Dragon Seed. Sí. ¿De qué team sos? Cuidado, a ver. Vení, mirá, dice. Vení, acompañá, venimos con la cámara. Vení. A ver. ¿De qué team sos? A ver, ¡de todos! ¡El team de todos! todos! ¡Sí! Chiche, y recuerdo también a todos, porque nos están escribiendo mucho en las redes sociales, que quieren hacer la coreografía de Dragon Seed. Es que Dragon Seed tiene su propia cuenta de Instagram, @DragonSeedTeletón. Búscalo obviamente en Instagram, en las redes sociales, @DragonSeedTeletón. Hace la coreografía. Y animate también vos allí, pequeño, por supuesto, a hacer. ¿Ustedes ya aprendieron la coreografía de Dragon Seed? Acá ya sabemos todo. Probaron, ponernos a prueba. Sí, vos sabés que le quiero decir algo, porque la gente que nos está viendo en el interior quiere tener a Dragon Seed. Estén atentos a las redes sociales de Dragon Seed, porque va a comentar a dónde va a ir. Sus alas ya están listas para poder ir hacia el interior. Mañana va a estar recorriendo el interior, Prepárense, señoras y señores. Y nos vamos con Dragon Seed, justamente. Tiranos la música. ¿Qué pasó? ¿Quién es la música? Tiranos la música. ¿Quién es la música? ¿Quién es la música? ¿Estamos listos? Otra coreo. Tenemos que ir al móvil en instantes, pero hacemos rápido. Ahí está, rápido, dale. Dale, vamos. Ahora empezamos. ¿Escucha? Ahí va. Dale. Rompan los Dale. que mucha platita hay que juntar. Que sea una ayuda de corazón para la cuenta de Teletón. Esta es la coreo que tienen que ir aprendiendo, señores. En sus casas también bailen con nosotros. Mientras nos preparamos para más contactos, tenemos al querido Rodrigo Leguizamón, que ya nos acompaña en vivo y en directo. Enseguida volvemos con la selección. Rodrigo, querido, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en este enlace en vivo y en directo. ¿Dónde te encontrás? El gusto es mío, ya estamos en Pharma Center acá evidentemente disfrutando de toda esta fiesta, así que bueno, ya nos encontramos con Patricia Mariña. ¿Cómo estás, Pati? Muy bien, aquí muy contento y orgulloso de una vez más apoyar esta causa de Teletón 2023. No, es impresionante realmente lo que estamos viviendo. Ya nos encontramos acá en la Avenida España, sobre Peterito también. Así que, ¿cómo la gente puede empezar a abonar, evidentemente, para poder ayudar a esta gran causa que es Teletón?
Bueno, puede hacerlo presencialmente acercándose a nuestra sucursal. Acá estamos en Hiper España Pharmacenter. Las donaciones se realizan directamente a través de la caja, acercándose a uno de nuestros colaboradores, indicando el monto que quiere donar. Tenemos otros canales de donación que son a través de nuestro servicio de entrega de delivery, haciendo sus pedidos a través de la aplicación o de la página web. Y también tenemos otra forma de donar, que es el llamar a nuestro call center a los números 26-26000. ¿Podemos repetir eso? 26. 26-26000. Como ya escucharon, digo bien, tenemos diversas maneras realmente de poder poner nuestro granito de arena y también, bueno, contar a la gente cuántas sucursales realmente tenemos en todo el punto del país. Tenemos 196 sucursales donde tienen la oportunidad de acercarse y donar. Algunas de nuestras sucursales operan 24 horas sin ningún inconveniente, pueden acercarse y realizar su donación. Bueno, ahí ya nos escuchamos a Patricia Fariña, ya escucharon evidentemente cómo pueden hacer sus donaciones, así que acércate a uno de los puntos de Pharmacenter y poder realmente hacer tu donación y de paso evidentemente ayudar a esa persona, no solamente a ese niño o a esa niña, sino le vas a hacer feliz a toda una familia, así que muchísimas gracias familia. Sí, y decir nada más, compartir que como todo paraguayo, orgullosamente solidarios. Evidentemente ya, así que volvemos con ustedes compañeros de acá, de Pharmacenter. Gracias Rodrigo, gran saludo para todos los amigos de Pharmacenter que están trabajando arduamente en todas las sucursales del país. Hay mucha gente trabajadora que sale todos los días a buscar el pan de cada día, como se diría. Y si vamos a hablar de gente trabajadora, gente emprendedora, gente que hace unos asados deliciosos, estamos hablando de la familia Báez, los amigos de Asado Báez, que siguen trabajando, que nos están haciendo un asado espectacular en esta noche. Apenas pasaron 2 horas y cuarto, así que tenemos mucho todavía por delante, pero ellos quieren hacer una donación. A pesar de estar trabajando con nosotros, están haciendo una donación, así que agradecerte la presencia en nombre tuyo, a toda la familia, a todos los muchachos que están trabajando, a tu hermano, y contarle a la gente cuál es la donación que hace Asado Báez a la fundación. Antes que nada, buenas noches, gente. Espero que todos también tomen la iniciativa de ayudar para llegar a la meta más rápido, para que todos nos ayudemos entre todos. Y mi jefe Ariel y toda la familia Báez está dispuesta, va a ayudar también a la causa, y estamos también cocinando un único asado para toda la producción. Con 1 millón de guaraníes no es mucho, pero suma. Ahí está, 1 millón de guaraníes. ¡Vamos! En esta noche Asado Báez. Y estamos hablando de la ganancia de los muchachos, del trabajo, del día a día. Ponen 1 millón de guaraníes. Así que todo suma. Y nosotros seguimos disfrutando de esta maratón televisiva solidaria aquí con los amigos de Teletón. Brevísima pausa y ya volvemos. Rincón del Paraguay se encuentra un espíritu solidario que nunca se rinde. Y en cada Teletón crece para unirnos como país. Orgullosamente solidarios. Somos un gran equipo que se une para seguir soñando con un futuro mejor. Para las familias de Teletón.
Llegó a Bristol la mejor promo del país. Vení, comprá y ganá 2.000 millones en premios. Sorteamos millones en efectivo y vales de tu compra te sale gratis. Además te llevas una cuota de regalo para tu próxima compra. Y para el sorteo final, una increíble camioneta Kia Sportage 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Apostala sabemos de apuestas y para apostar hay que saber de porcentajes. Por ejemplo, ¿sabías que el 90% de los paraguayos creen en las cábalas? ¿O que el 50% de los paraguayos prefiere la sopa y el 50% la chipaguazú? ¿O que el 60% de los paraguayos toma hierba normal y el 40% hierba compuesta? Como estos, hay muchos otros porcentajes. Pero hoy el más importante es que el 70% de las donaciones que recibe Teletón vienen de la gente. Y el 30% proviene de empresas con responsabilidad social. El 10 y 11 de noviembre, doná a Teletón. Las probabilidades de ganar y llegar a la meta dependen de vos. Apostala, sponsor oficial de la solidaridad. En IDESA creemos en el compromiso, en el país, en su gente y nos sentimos orgullosamente solidarios. Teletón nos enseña que la voluntad humana puede lograr cosas imposibles. Como la inmobiliaria de Teletón, sabemos que caminando juntos podemos vencer cualquier obstáculo. Por eso, estamos convencidos de que este año, juntos podemos llegar a la meta, mostrando una vez más que somos una gran nación solidaria. Todos los días tenemos la oportunidad de hacer algo grande con un pequeño esfuerzo. Estamos en donde vos estás. Y cuando llega el momento, sabemos que vos también estás para nosotros. En Ferrex tenemos la oportunidad de formar una gran cadena solidaria que no se rompe, que resiste a todo. Y cuando llega el momento, se hace aún más fuerte. Apoyamos a Teletón porque la solidaridad nunca se corta. Y nosotros también nos sentimos orgullosamente solidarios. Ferrex. La solución está en Ferrex. De la solidaridad, orgullosamente solidarios acá en Teletón. Tenemos para muchísimo, tenemos para radio acá con las chicas. Queremos recordarte cómo podés hacer para donar. ¿Ferdi? Sí. Hola, ahora me escuchas. Ahí estás. Bueno, todos los voluntarios están por todo el país. Desde ya hace una semana y más tiempo, algunos que están todo el año, de hecho, tienen sus alcancías. Así que ahí, si le encuentran, metan sus moneditas en esas alcancías. Y si están en casa viendo, porque ya está un poquito tarde, estamos llegando a medianoche y tenemos que mover ese tablero, pueden hacerlo a través de distintas vías. El QR de Teletón lo van a encontrar en todas partes. En los perfiles de Instagram de los chicos de la selección van a encontrar su QR. Aporten también para Teletón a través de ellos. Y puedes agarrar el QR desde la app de tu banco, cualquiera sea, y ahí donar al team que quieras, donar desde tu banco. Además, si estás por la calle o vas a salir más tarde, podés ir a cualquier cajero automático Infonet, darle la opción Teletón y ya podés donar ahí mismo. También en pago móvil en todo el país, Teletón también podés donar. Hay muchísimas formas de donar y podemos ayudar a familias enteras. Totalmente. Sabemos que cualquier aporte suma, cualquier 10.000, 5.000, lo que ustedes puedan aportar es bien recibido. Otros quizás, y en grupo, pueden hacer una donación más grande y así lograr apadrinar
a un usuario de Teletón. Y cuando hablamos de un usuario, en realidad hablamos de una familia entera. 10 millones de guaraníes es el costo anual de un usuario de Teletón. Incluso con Itaú ustedes pueden acceder a la posibilidad de hacerlo en cuotas. También, si es que no pueden hacer la donación de 1 a 10 millones de guaraníes, lo pueden hacer de manera también en cuotas. Así que gracias a los que ya lo están haciendo y los que estamos seguros enseguida lo van a hacer. Es que de verdad podemos cambiar realmente la vida de esta familia, de estos niños. Y Teletón de por sí ya lo está haciendo a más de 1.600 familias de los 17 departamentos de este país. Cambiarles la cara por una sonrisa y además a nosotros mismos. Porque estar acá es un mimo para nuestro corazón también y para todos los voluntarios en todo el país que están ayudando. De verdad, se recarga de energía, como decían los mismos voluntarios. Todos los datos, André, que quiera conocer un poco más la gente, lo van a encontrar en las redes sociales de Teletón Paraguay. Y acá pueden interactuar entre los distintos posteos. Acá van a ver en las historias destacadas. Donaki dice. Sí. Y si ustedes hacen clic, voy a interactuar con este. Dale, perfil, vamos. Van a encontrar ahí todos los detalles. De entrada van a encontrar el código QR. Ajá. Acá van a ver el código QR en una de las historias. Y allí ya le va a tirar directamente al banco para poder hacer su donación a través de la app. Ahí va a mostrarles a André. Ahí mismo, sencillo, miren, yo ya entro acá voy a apretar por y directamente ya me lleva para donar. Exactamente. Al banco directamente. Así que pueden hacerlo ahí van a encontrar todos los detalles. Hay varias historias de las distintas formas de donar. Y ya les decía Sol, 10 millones de guaraníes es una familia de Teletón que va a poder acceder a todos los servicios de Teletón durante un año. Si son un grupo más pequeño, 200.000 guaraníes es un día también de servicio. Así que por favor vayan, infórmense y eso les va a animar mucho más a donar. Antes de pasar con Chiche, yo ya le sigo a Dragoncín. ¿Ustedes ya le siguen? Ya le sigo, obvio. Todos le seguimos a Dragoncín. Vos, Chiche, me imagino que también. Pero por supuesto, fan número 1. Es más, voy a abrir otro de los clubes de fans que tiene nuestro gran amigo Dragoncín. Bueno, y este club de fans estoy seguro que se va a ir ampliando porque nos unimos todos. Y las energías se van a ir renovando con los conductores. Son casi 50 conductores que vamos a tener en esta transmisión durante las próximas horas. Y damos la bienvenida a una gran integrante de la gran familia de Gen, porque todos los canales, tanto de aire como de cable, se suman. Y tenemos a Bombos que ya nos acompaña. Bienvenida a la transmisión. Dios mío, qué emoción. Qué emoción poder sumarme a esta fiesta solidaria. Es mi primera vez en piso. Siempre estuve en Radio Tom con los compañeros y estoy tan contenta de poder ver cómo... a vos, Lina. Bueno, ya está. Ya te están pechando ya. Bueno, estoy contenta de poder sumarme a esta fiesta. En el acuerdo hay poder. Paraguay nos ponemos de acuerdo y nosotros juntos podemos hacer fuerza para que la meta inclusive se supere este año. ¿Qué dicen ustedes? Muy bien. Vamos. Muy bien. De la Radio Tom pasó a la Teletoña. Ya, así mismo. Bienvenida, Ivonne, aquí a este gran equipo. Un honor Felices estar de acá. tenerte aquí, por supuesto. Y quiero hacer una mención especial también y saludar a Coronel Oviedo y principalmente a Telecanal 50, el holding de comunicaciones digitales, que ellos gratuitamente están transmitiendo esta maratón las 28 horas para todos nuestros amigos de la región, allí de la zona de Coronel Oviedo. Así que muchísimas gracias a Telecanal 50. Bueno, y también les quiero decir que este es un evento aquí en Paraguay, pero en el extranjero está teniendo una repercusión realmente tremenda. Así que, Sergio, querido, confirmame para poder trasladarnos desde Asunción, Paraguay. Nos vamos hasta Nueva York, Estados Unidos. Hello, people. Ahí están, señoras y señores. Están reunidos. Están llevando adelante esta iniciativa tan especial. Vamos con Angie Ríos, que va a ser la vocera en esta noche. Angie, ¿cómo estás? Bienvenida. Presentanos a todas las personas que nos acompañan desde Nueva York. Estamos con ustedes. Buenas noches a toda la teleaudiencia, a todo nuestro querido Paraguay. Estamos aquí todos los voluntarios de Teletón USA Paraguay, New York, Estados Unidos de América, orgullosamente. ¡Eso! Bueno, Angie, decime por favor, ¿qué estuvieron haciendo? Porque sé que estuvieron trabajando y mucho para poder llevar adelante esta colecta y apoyar a las familias aquí en Paraguay. Te comento que nosotros estuvimos trabajando ya full aquí, todos los voluntarios, llamando a nuestras
contactos, enviando mensajes por WhatsApp, los grupos que tenemos. Y por supuesto ya recibimos donaciones desde el día 4 de noviembre que empezamos, nosotros arrancamos la Teletón aquí dando el puntapié inicial a Teletón USA. Y bueno, estamos aquí con Alcides Ríos, Ruth Rodas, Tuni Martínez, Valeria Pereira, estamos con Rami Cortés y por supuesto el director de Radio El Mirador Paraguayo en New York, Albino Arias, quien, mira, desde Vamos, ya nosotros tenemos así toda la gente conectadísima y prendidísima enviando sus donaciones. Qué bueno, Angie, ¿tiene una meta establecida? ¿La meta es abierta? Esto está bueno porque mucha gente nos acompaña a través de internet y nos están viendo en Estados Unidos. Sabemos la gran colectividad paraguaya que está viviendo en Nueva York. Queremos saber cómo pueden hacer para donar directamente a ustedes y más que nada si es que tienen ustedes una meta establecida. Meta establecida no tenemos, Chiche, ya que con todo lo que aconteció en Paraguay hay muchas actividades para poder recaudar fondos y enviar para los damnificados del temporal. Sí. Nosotros estamos dando números de teléfonos aquí de los voluntarios, del cual pueden enviar a través del teléfono del móvil, pueden enviar el CEL, se llama una aplicación que tenemos, Venmo es otra aplicación, entonces ahí estamos recibiendo las donaciones a través de esas plataformas digitales y del teléfono. Y por supuesto, una vez que nosotros tengamos todo el monto recaudado, vamos a estar dando oficialmente a todos los compatriotas, porque no solamente de aquí Nueva York, New Jersey, Connecticut, las Carolinas, Miami, California, Texas, de todos los Estados Unidos estamos recibiendo el apoyo de los compatriotas y recibiendo por supuesto las donaciones. Entonces nosotros no pusimos este año meta establecida, pero ya en un futuro seguramente que sí. Bien, fantástico. Angie, quiero saber cuál es la página website de ustedes para que la gente los pueda escuchar, porque veo que están ahí en la radio, para que los puedan sintonizar, porque, mira, te digo, me muero de ganas por escuchar un programa de radio hecho por paraguayos en Nueva York, en Estados Unidos. Podés entrar en la www.desdeparaguay.com/El Mirador Paraguayo. En el Facebook estamos a través de la página de radio El Mirador Paraguayo. Ahí podés escuchar, vernos. Y tenemos un link también en la radio que ustedes pueden entrar y ahí mismo seguirnos y enviar sus mensajes, vernos cómo somos de lindo, me echáis palabras por ahora, churro, con Nueva York. Y además de esto, quiero colaborar con lo que estás preguntando. En la página web de la radio, de Radio El Mirador Paraguayo, pueden encontrar los números de teléfono de todos los que participamos en esta gran maratón para, por supuesto, hacer sus donaciones a esos números telefónicos. Maravilloso todo lo que hacen y estamos más que contentos y gracias. Y recordar también, más allá también en Nueva York, que están haciendo una gran actividad para colaborar con Teletón, es que todos aquellos que se encuentran en el extranjero pueden hacerlo a través de Western Union, también a través de la web de Teletón, pueden colaborar con nosotros y siempre decimos, lo que vos puedas ayuda y ayuda muchísimo, así que también recordar eso. Tal cual. Bueno, Angie, te mando un saludo grande. Gracias a todo el equipo. Les queremos, les extrañamos también porque siempre que estamos a distancia con un compatriota nuestro sentimos ese sentimiento. Besote enorme, abrazos para esa gran familia y gracias por sumarse a Teletón. Gracias. Y mañana vamos a estar de vuelta a partir de las 20 horas, hora New York, 22 horas de Paraguay y terminamos a las 0 horas el conteo final. Gracias, Chiche, gracias a todos los que están conectados. Un abrazo grande. Gracias, Andy, a todo el equipo. Aguante los paraguayos en todo el mundo. Bueno, selección, vamos para el medio. Vamos para el medio. Conductores, vamos para el medio. Es tan grande esto que es una locura, ¿eh? El set es enorme. Es gigante, Chiche. ¿Saben por qué queremos ponernos todos de pie? Porque son ya las 11:30 de la noche. Falta mucho, falta más de 24 horas todavía para poder llegar a la recta final de Teletón. No queremos que nadie duerma, queremos que te quedes despierto con nosotros. Se viene de todo enseguida, ¿eh? Tenemos karaoke, tenemos diversión, tenemos varios bloques específicos. Mañana tenemos el partido. ¿Dónde está Bicho, querido? Porque Bicho está organizando todo lo que es el partido de las estrellas, ¿eh? Está calentando para tenemos el partido. visitas internacionales. No, no voy a jugar. No. Le voy a dar la oportunidad a un tal Justo Villar a que ataje mañana.
Sí, al bloque tropical. Bloque tropical. Dani, ¿qué vas a bailar mañana? Cumbia y cachaca. Yo quiero un adelanto para saber cuáles son los pasos infaltables de la cumbia. Prepárame una música así bien cumbiera antes de la pausa. ¿Con quién querés bailar? Mirá todas las bailarinas que tenés. ¿Quién decís? Fabi, vení. Fabi Martínez. Vamos, dale, a No ver. entiende nada. Este no entiende nada. Aviso que soy madera, pero vamos a intentar. Atención, señores, porque esto es lo que un adelanto de cuál es el paso que no puede faltar en la noche tropical que vamos a tener de aquí en adelante. Fin de semana, Santi, para disfrutar, para pasarla bien. Bueno, Fabi, tenemos la música. por favor. Bueno, le metemos cumbia, señores. Lo baila Dani y Fabi. Así lo bailan ustedes en Teletón. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Opa! Avisa cuando vas a bailar, Dani. ¡Epa! Escucha. Se baila en Teletón, se baila en casa. No es la inteligencia artificial, es Dani bailando. ¡Vamos, Fabi! Fabi baila con alma y cuerpo. Esto es un adelanto, Santi. Porque después de la pausa le echamos cumbia en Teletón. Pausa, ya venimos. Rompan los chanchos, vamos al mundo. Le decimos sí a la fiesta solidaria más grande del Paraguay. Porque venimos a celebrar cada logro que construimos juntos con Teletón. Orgullosamente solidarios. Nos unimos a esta causa para estar más cerca de la meta que tenemos como país. Seguir trabajando por la sonrisa de cada familia que asiste a Teletón. Orgullosamente solidarios. Hace 70 años que trabajamos día a día para estar en tu mesa. Y estamos agradecidos por lo que hacemos. Nos da gusto mantener la receta de siempre para que el sabor no cambie nunca. Disfrutando de las cosas simples y auténticas. Nos da gusto conservar las costumbres que te gustan para que nos sigas eligiendo en cada momento. Nos da gusto ser una familia. Somos una empresa de alimentos que tiene historia y sigue creciendo. 70 años con la familia. Ochi, el gusto es nuestro. Bristol se suma nuevamente a este gran desafío como ente recaudador. Vení, acércate a una de nuestras 80 sucursales en todo el país para que con tu donación alcancemos la meta. Entérate en nuestras redes, la sucursal más cercana y los horarios de atención. Bristol está con Teletón. Sumate vos también. En IDESA creemos en el compromiso, en el país, en su gente y nos sentimos orgullosamente solidarios. Teletón nos enseña que la voluntad humana puede lograr cosas imposibles. Como la inmobiliaria de Teletón, sabemos que caminando juntos podemos vencer cualquier obstáculo. Por eso, estamos convencidos de que este año, juntos podemos llegar a la meta, mostrando una vez más que somos una gran nación solidaria. Contenidos es una agencia digital creativa e innovadora. Somos un referente en la construcción de marcas sólidas y la conexión entre empresas y sus audiencias. Realizamos el servicio de clipping, producimos formatos digitales, documentales, spots, eventos, asesorías y activaciones. Representamos en Paraguay a Tonal Media, empresa especializada en social listening, chatbot y compra de pauta en redes sociales. Contenidos, Agencia Digital Paraguay. Llegaron las grandes ofertas, pequeños precios de Kia. Retira tu Kia Picanto en cuotas de tan solo 790.000 guaraníes por mes o al contado por $9.990. Aprovecha las cuotas más bajas del mercado con la financiación propia del Grupo Garden.
Pagá de manera digital con PagoPar. Ingresá al link de pago enviado por tu comercio preferido, elegí el medio de pago y listo. Comprá de forma segura con el link de pago de PagoPar. Vivimos en un país lleno de gente solidaria. Gente que no duda en dar una mano cuando alguien lo necesita. Sea conocido o extraño, no importa legalmente. Gente que se moviliza Y sabe que todo suma. Mires donde mires. Siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Por eso, más que nunca, estamos orgullosos de formar parte de esta gran nación solidaria. Teletón, 10 y 11 de noviembre, orgullosamente solidarios. Qué genial que ya es esto. Ahora con el alias al toque se hace todo. Hace como sea, usa tu alias en Itaú y recibí o envía transferencias usando un solo dato. Y llega el momento de la noche porque le vamos a empezar a poner música en vivo. Claro que música sí. acá. Va a arrancar el momento más divertido de la noche porque lo que nos gusta es bailar, pasarla lindo en Teletón. Cerca de la medianoche, vamos caminando de a poco hasta la medianoche, así que para poder levantarse de sus lugares, momentos de cumbia. Espera un poco, ¿vos cómo te llevas con la cumbia? Bien, muy bien. ¿Cuál es tu pasito clásico de cumbia que sí o sí haces y no puede faltar en una noche así de... ¿Cuál? ¿Qué? No, chicos, que venga Dragon Sin en un ratito y le pedimos que nos enseñe el pasito de cumbia Y de después está verdad. el otro, después está el otro que es... ¿Cuál? No, para Nato. Esos son los dos. Y este que hizo Fabi. No, el de Fabi no. No, pues, Fabi Ese está es muy profesional, ese es muy profesional. ¿Y este? Y con los momentos de locura con la corbata en la cabeza. ¿Y qué hace con la corbata en la cabeza? No, levantar los brazos y levantar a un lado. Este es. Chicas, vamos a mostrarle a Toto cómo se baila una cumbia de verdad con Y nuestra los chicos. tribuna también, a ver. Sí, señor, ¿verdad? sin impedimentos, que se levanten todos. Que venga la selección, todos a está bailar, pidiendo nuestro dice. grupo. Señoras y señores, se llega el momento de la cumbia, se llega. A ver, ¿están todos ya? Vamos así en coro. Santiago es profesor. ¿Perdón? Usted es profesor de ritmos tropicales. Después le vamos a pedir sus pasitos Sí. clásicos de cumbia porque Profesor ahora de ya ritmo llegó el tropical. momento. ¿Ya estamos? Estamos listos para presentar a... ¡Cumbia Base! Hago esta cumbia para ver si así escuchas al menos una cosa de lo que quiero contarte. Escucha, esta es la cumbia base, Hago esta cumbia para ver si así escuchas al menos una cosa de lo que quiero contarte. Te extraño más que nunca y eso no voy a negar. Te quiero como a nadie y decir eso está de más. Me siento tan lejos de vos, amor. Yo me fui todo y hoy perdí el control. Es una historia que quedó, algo que nunca pasó y solo queda decirte adiós. Sé que esto nunca va a cambiar. Cerré tu historia y ahora todo me da igual. Sé que ni ahí estás. Hoy no te importo más. escucha, esta es la cumbia base, Hago esta cumbia para ver si así escuchas al menos una cosa de lo que quiero contarte. Te extraño más que nunca y eso no voy a negar. Te quiero como a nadie y decir eso está de más. Me siento tan lejos de vos, amor. Yo me fui todo y hoy perdí el control. Es una historia que quedó, algo que nunca pasó y solo queda decirte adiós. Sé que esto nunca va a cambiar. Cerré tu historia y ahora todo me da igual. Y sé que ni ahí estás. Hoy no te importo más.
Y seguimos bailando. ¡Ey! Escucha. Y como lo canta Ale Rojas y toda la gente en sus casas dice. Tú y yo los dos amándonos en esa habitación. Se prende el fuego de pasión. Oh, no, no. Tú y yo los dos amándonos en esa habitación. Se prende el fuego de pasión. Oh, no, no. Te tiro a la cama y te admiro. De a poco y lento te quito el vestido. Empieza el coqueteo contigo. Te voy diciendo cosas al oído. Te empiezo a acariciar, te respiro. Rozo tus labios junto con los míos. Histeriqueo un poco y sigo. Te gusta cuando yo te rozo el ombligo. Paso por tu pelvis y sigo el camino. Te gusta cuando yo te rozo con mi boca. Sigo por tus pechos y tú te vuelves loca. Estás excitada, yo sé que me amas, me aprietas y me arañas. Dijiste que esta noche te entregaba así. Nena, te vas a quemar con mis llamas. Tú y yo los dos amándonos en esa habitación. Se prende el fuego de pasión. Oh, no, no. Tú y yo los dos amándonos en esa habitación. Se prende el fuego de pasión. Oh, no, no. Escucha, esta es la cumbia base. Te tiro a la cama y te admiro. De a poco y lento te quito el vestido. Empieza el coqueteo contigo. Te voy diciendo cosas al oído. Te empiezo a acariciar, te respiro. Rozo tus labios junto con los míos. Histeriqueo un poco y sigo. Te gusta cuando yo te rozo el ombligo. Paso por tu pelvis y sigo el camino. Te gusta cuando yo te rozo con mi boca. Sigo por tus pechos y tú te vuelves loca. Estás excitada, yo sé que me amas, me aprietas y me arañas. Dijiste que esta noche te entregaba así. Nena, te vas a quemar con mis llamas. Tú y yo los dos amándonos en esa habitación. Se prende el fuego de pasión. Oh, no, no. Tú y yo los dos amándonos en esa habitación. Se prende el fuego de pasión. Oh, no, no. La cumbia base, la cumbia base, Y con esta nos vamos. A todos los chicos presentes, como todos los años, la cumbia base nuevamente. ¡Eso! Siéntate aquí a mi lado, lo hemos conversado desde el día en que terminamos. Parecemos dos extraños cuando nos cruzamos por la calle, es en vano. una noche contigo soñé que el destino te hacía mi mujer. Miraba tus ojos, sentí que el enojo se fue de una vez. Y yo te digo que me acostumbré, de la cama no es otra vez. Y el cielo se pintó de gris cuando te vi partir con él. Y yo te digo que me acostumbré, ya siento que perdí la fe. Las ganas de vivir no alcanzas si no estás aquí, mujer. Me acostumbré a tu calor, tu aroma me fascina, se despierta por dentro las ganas de besar. Que tú eres mi fascinación, mi dulzura, mi pasión y sopla el viento muy lento. Bésame tu amor. De Paraguay, suena talento de barrio. Hey, escucha, esta es la cumbia base, la cumbia base, la cumbia base. Siéntate aquí a mi
cruzado desde el día en que terminamos. Parecemos dos extraños cuando nos cruzamos por la calle, es en vano. Una noche contigo soñé que el destino te hacía mi mujer. Miraba tus ojos, sentí que el enojo se fue de una vez. Y yo te digo que me acostumbré, de la cama a nuestro café, y el cielo se pintó de gris cuando te vi partir con él. Y yo te digo que me acostumbré, ya siento que perdí la fe. Las ganas de vivir no alcanzan si no estás aquí, mujer. Me acostumbré a tu calor, tu aroma me fascina, se despierta por dentro las ganas de besar. Que tú eres mi fascinación, mi dulzura, mi pasión y soy el viento muy lento. Bésame tu amor. Escucha, esta es la cumbia, esta es la cumbia base. Suena, talento de barrio. Y yo te digo que me acostumbré, de la cama a nuestro café, y el cielo se pintó de gris cuando te vi partir con él. Y yo te digo que me acostumbré, ya siento que perdí la fe. Las ganas de vivir no alcanzan si no estás aquí, mujer. Ustedes, la cumbia base en Teletón. ¡Vamos arriba! Muchas gracias a Cumbia Base por ponerle el G. G, ¿verdad, Oscarcito? ¿Cómo era? ¿Cómo era que bailamos nosotros así? Eso es lo que da gusto. Pero este es el momento más importante porque vamos a hablar con el equipo de Mosaic Fertilizantes. De hecho, Oscar Díaz está acá conmigo para hacer un poco de historia, porque el año pasado se ponían en contacto con la Fundación de Teletón y querían saber cuántos niños venían de Villeta, ¿verdad? ¿Y qué pasó ahí? Tuvieron la respuesta de que eran 7 niños. ¿Qué hizo el equipo de Mosaic Fertilizantes? Donó para que los 7 niños tuviesen rehabilitación durante todo un año. Y hoy estoy segura que nos traen una linda sorpresa, ¿verdad, Oscar? ¿Cómo estás? Buenas noches, es así, Meli. El año pasado ayudamos a 7 niños de Villeta. Es la ciudad donde Mosaic Fertilizantes tiene su planta industrial y obviamente nosotros tenemos un compromiso hacia la ciudadanía y hacia todo el Paraguay. Siempre tenemos que tener el deseo de superarnos cada día más. Entonces, si el año pasado hicimos 7... ¿Este año? Y yo creo que lo que podríamos hacer es mostrar... Dijeron hace un rato cuánto costaba por cada niño. 10 millones de guaraníes al año. Un niño. Eso le cuesta a Teletón la rehabilitación de un niño, Oscar. Ok, entonces... Acá los colegas, los compañeros pueden... Contar hasta 3, sí, vamos a contar hasta 3 y develamos a ver si nos sorprende o no Mosaic Fertilizantes. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Eso! 100 millones de guaraníes, que significa que vamos a contar con 10 niños más dentro de la fundación con rehabilitación asegurada durante un año, Oscar. Es así que bueno, esto es porque la fundación en sí se merece, trabajan con mucha seriedad y nosotros tenemos el compromiso de ayudarles siempre. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias al equipo que vino también hoy a acompañarnos y nosotros vamos a seguir conociendo más historias de vida que nos ponen la piel de gallina. Contigo, Toto. Bueno, en instantes estamos con Toto, querida Meli, enseguida estamos. ¿Saben por qué quiero salir un ratito antes de ir a Toto? Porque quiero que veamos este tablero. Estamos en más de 4.500 millones de guaraníes. La meta es de más de 12.000. Si bien la energía es fantástica, estamos todos muy motivados, estamos muy enérgicos y agradecemos un montón a la gente que ya ha donado. Queremos decirles que el camino es largo aún, tenemos un largo trecho y estamos a prácticamente 24 horas del horario límite que nos presenta Teletón. Así que tenemos que movilizarnos, tenemos que seguir metiendo esa garra, esa energía y demostrar que somos orgullosamente solidarios. Y dentro de este orgullo que sentimos los paraguayos de algo que nos identifica, es algo muy importante destacar en la Teletón las historias de vida. Por eso vamos ahora junto al querido Toto. Y esta es una de esas historias que nos llenan de orgullo. La historia de un amigo que pude conocer en el Alto Paraná el año pasado. Y hoy tengo el honor de poder reiterar su historia, de poder volver a vivir esta historia de esta familia maravillosa y de este protagonista que va a estar con nosotros comentándonos sus sueños, hablando de sus expectativas
y sobre todo contando su historia una vez más. Desde Alto Paraná, la historia de Brian. Hola, probando micrófono. Hola, probando micrófono. Oiko? Sedera Brian Moisés Amancio Campuzano. No tendré que hackear con micrófono. Se abuelan de. Tengo 2 hijos y tengo 4 nietos. Y uno de ellos es Brian Moisés. Se hace todo y se para más así hay que ocurrir se siroga para el principio. Vivir la siroga para otro. Entonces él se queda acá con mi mamá. Y yo trabajo y a la mañanita le dejo acá a mis otros 2 hijos con mi mamá. Me voy a trabajar, ellos se van en la escuela. Brian nació prematuro. Antes de cumplir 6 meses, luego yo ya tuve mi pérdida de líquido, se rompió mi bolsa y ahí le tuve yo a él. Casi 22 días por ahí me interné y ahí le tuve a él prematuro. Cuando cumplió los 2 añitos yo me di cuenta por él de que él tenía algún problema. Consultamos con un neurólogo y ahí me dijo que tenía parálisis cerebral. O sea, si él se ataja así por las cosas y eso camina, pero si le larga parece que no tiene fuerza por su cadera. Me duele a mí que él no pueda caminar bien, porque a mí me agarró también el parálisis infantil, me agarró cuando yo tenía 2 años, 7 meses. Yo sé lo que él está pasando, porque él siempre me dice, abuela, yo quiero jugar partido, abuela, yo quiero jugar la pelota. Se hay escucha abuela termina, porque a veces hay jugar. Así bebé iri. Oye, hay jucacua. Eso es lo que tiene él. Brian es súper simpático, inteligente, y engatú, acajatá de todo. En el 2019 me detectaron que tenía cáncer. Ahí sí me desvanecí, perdí toda la esperanza. Todo mi pensamiento era por él. Va eco ya hunde asbe. Are con cáncer y ore. Añembo etaneje asbe. Yo ese agua ese por agua la operación y asbe. Aupea que abuela ni todos los días. En ese momento él se acercaba más a mí. Quería dormir conmigo. Te oí la... Oye, mi mamá, hacer la mi época, mi tiempo mío. Por suerte que en ese mes me operaron porque después ya vino la pandemia. Y gracias a Dios que me salió todo bien, ahora estoy muy bien. Y me ayudaron en Teletón, me ayudaron. El psicólogo de Brian me ayudó bastante. Psicoterapia, fisioterapia, guatajuá, y que tú vamos a aprender el equilibrio. Nosotros no pagamos absolutamente nada. Hay muchos beneficios ahí para ellos, ¿verdad? Para él especialmente. Anteriormente pues no había vehículo y eso que le traían y le llevaban a él. Y era mucho más difícil para nosotros porque si es que no teníamos para pagar, para que se vaya ya perdía ya su día de fisioterapia y eso.
Hoy día él está viniendo en el transporte de la municipalidad. Es una gestión que se logró a través del servicio social comunitario. Y todo eso pues es una gran ayuda, porque si vas a pagar todo de tu bolsillo, es mucho. Hoy día ya por su edad está teniendo mucho acompañamiento de psicología, ya que estamos en la época ya que él se tiene que ir proyectando de qué quiere hacer de su vida. Brian es un niño muy funcional, o sea, él ya logró una independencia. Entonces él sabe mover, salir de su silla, ingresar otra vez, incluso para su aseo. La abuela ya no hace mucho peso con él, o sea, no le tiene que cargar. Tiene sus metas así bien fijas, lo que le gusta, la parte de la tecnología es lo que más a él le llama la atención. Un día se bloqueó el celular de su hermanito. Y después le dijo él, trae un poco, vamos a ver, le dijo. Puede ser una que yo te arregle, le dijo. Se ha hecho tutorial, se puede arreglar la celular, cosa buena. Y muchas cosas hace el celular, flasheo, a veces si uno se olvida de su contraseña, eso él investiga luego y enseguida te hace todo. Y le incentivamos en todo, él es muy inteligente lo de él. Si vos querés ser doctor, vas a ser doctor. Si vos querés ser ingeniero, vas a ser ingeniero. Vos lo que vos quieras vas a hacer. Todo depende de vos. Yo quiero que él sea algo en la vida. Todo lo que pueda, ¿verdad?, hago por él. Y voy a seguir haciendo por él. Todo lo que esté a mi alcance voy a hacer. Eso sí, estoy segura. Pues yo vivo para él. Te quiero mucho, abuela. Qué lindo poder reencontrarnos con esta historia, y qué lindos son los reencuentros de poder vernos un año después aquí con Etelvina, conocer a los hermanos de Brian y poder ponernos al día con Brian también. Teníamos muchas cosas pendientes de qué hablar, pero lo primero que te quiero preguntar es, Brian, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo andás? Bien, gracias a Dios. Bueno, estamos en la parte final, Brian, del año de los exámenes, las escuelas, vienen todo ahora. ¿Cómo andás con los estudios? ¿Cómo te estás preparando para esta parte final? Y me va todo bien, gracias a Dios. Ando estudiando, mucho ando estudiando para el examen. Yo lo que le decía a tu abuela recién, Brian, es, ¿qué he cambiado? ¿Cómo cambiaste en un año? Te estás acercando a los 18 años. Y hace un año hablábamos de qué es lo que vos querías, qué querés ser cuando termines el colegio. ¿Seguís pensando lo mismo? ¿Qué querés hacer cuando cumplas 18? Pues estoy pensando en ser profesor y estudiar informática. Bueno, te mantenés en ser profesor, en estudiar informática. Brian, de hecho, es el técnico de la casa. Él es el que se encarga de todo lo que tiene que ver con los celulares, la computadora, con todo lo que tiene que ver la abuela, los hermanos. Y Brian, también tengo que decirte que estás demasiado elegante. ¿Por qué viniste tan elegante hoy? Porque mañana es mi cumpleaños. ¿Perdón? ¿Mañana es tu cumpleaños? Sí, mañana es mi cumpleaños. ¿Cuántos años cumplís, Brian? 15. 15 años cumple Brian mañana. Producción, no me avisaron. Por eso todo el traje, por eso venís trajeado todo. Sí, efectivamente por eso. Mira vos, efectivamente Brian viene trajeado y son las 11:50 y 11:59. Atención país, se llega el cumpleaños de Brian a la cuenta de 10, 9, 8, 7. Pausa ahí. ¿No? ¿Cuánto vas a cumplir? 15.
Se viene el cumpleaños de 15 años de Brian. 4, 3, 2, 1. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz! ¡Que los cumpla! ¡Epa! Y esta es la sorpresa para Brian. ¡El aplauso! En que vengo a saludarte. Somos todos con gustos y placer a felicitar. No. Sí, pero solamente tengo 6. Ah, bueno. Cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Muchas, pero muchas felicidades, Brian. Fuerte el aplauso para él, por favor. Y hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar. ¡Arriba las manos! Felicidades, felicidades, felicidades. Hoy te deseamos felicidades, felicidades. Que tengas dicha toda la vida. ¡Arriba, Brian! Felicidades en ese día. Tino, siempre felicidades. De un cielo hermoso, de dicha eterna. Alegre siempre tu corazón. Sea un milagro toda tu vida, gloria enjollada de realidad. Y que tus sueños también reciban un tierno beso de felicidad. Sea un milagro toda tu vida, gloria enjollada de realidad. Y que tus sueños... ¡Feliz cumpleaños, Brian! Un tierno 15 años. de felicidad. Y con esta fiesta, con este cumpleaños, vamos a hacer la pausa y a la vuelta seguimos con más festejos. ¡Felicidades, Brian! Cuando nos unimos solidariamente, somos capaces de convertir lo imposible en lo posible. Demostrando que el poder no está en la fuerza, sino en la virtud que guardamos en nuestros corazones. Hoy, Teletón nos une. Hagamos posible lo imposible. Orgullosamente solidarios. La unidad nacional es el motor que nos impulsa. Cada logro compartido con Teletón nos mueve para alcanzar juntos grandes metas. Orgullosamente solidarios. Hace 70 años que trabajamos día a día para estar en tu mesa. Y estamos agradecidos por lo que hacemos. Nos da gusto mantener la receta de siempre para que el sabor no cambie nunca. Disfrutando de las cosas simples
y auténticas. Nos da gusto conservar las costumbres que te gustan para que nos sigas eligiendo en cada momento. Nos da gusto ser una familia. Somos una empresa de alimentos que tiene historia y sigue creciendo. 70 años con la familia. Oggi, el gusto es nuestro. En IDESA creemos en el compromiso, en el país, en su gente y nos sentimos orgullosamente solidarios. Teletón nos enseña que la voluntad humana puede lograr cosas imposibles. Como la inmobiliaria de Teletón, sabemos que caminando juntos podemos vencer cualquier obstáculo. Por eso, estamos convencidos de que este año, juntos podemos llegar a la meta, mostrando una vez más que somos una gran nación solidaria. Bristol es una empresa certificada como Great Place to Work. La solidaridad, empatía y ayuda entre compañeros fueron valores fundamentales para que seamos un gran lugar para trabajar. Por eso entendemos la necesidad de ser solidarios. Bristol está con Teletón. Sumate vos también. Vive, orgullosamente sueña, orgullosamente puedo dar amor, puedes dar amor. Orgullosamente canta, orgullosamente doy mi corazón, da tu corazón, orgullosamente soy. Teletón, 10 y 11 de noviembre, orgullosamente solidarios. ¿Alguna vez te pusiste a pensar por qué nos sentimos bien cuando le ayudamos a otra persona? Puede ser porque dejamos de pensar en nosotros mismos un tiempito y nos enfocamos en los demás. Capaz porque la mejor manera de levantarse a uno mismo es levantando a otra persona. O porque nos gusta sentir esa sensación de felicidad instantánea que viene a nosotros después de ayudar a alguien. Hacer algo bueno por los demás también es bueno para vos. Teletón 2023. Itaú, hecho con vos. Vivimos en un país lleno de gente solidaria. Gente que no duda en dar una mano cuando alguien lo necesita. Sea conocido o extraño, no importa legalmente. Gente que se moviliza Y sabe que todo suma. Mires donde mires. Siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Por eso, más que nunca, estamos orgullosos de formar parte de esta gran nación solidaria. Teletón, 10 y 11 de noviembre, orgullosamente solidarios. Llegaron las grandes ofertas, pequeños precios de Kia. Encontrar tu Kia Soluto en cuotas de tan solo 1.290.000 guaraníes por mes o al contado por $11.990. Aprovecha las cuotas más bajas del mercado con la financiación propia del Grupo Garden. Bueno, estamos orgullosamente solidarios. Señores, ya estamos en plena medianoche. ¿Cómo está esta selección? Tenés todos los teams, vení a acompañarme, mirá. Tenés Team Fabi, Team Beta, Team Lisma, tenés el Team de Ale, el Team Luchi, tenés el Team Mario, Team China, tenemos Team Marilia, tenemos el gran Team Coque, Team Botina, sí, el Team Dani. Sí, están todos los chicos a full, Bueno, y le quiero dar un besote enorme. Está de cumpleaños esta hermosura. Julieta, feliz cumple, que está con nosotros. Le cantamos que los cumple, hace la pausa. Estamos con una energía realmente espectacular, Esto es Teletón. Este es el momento en donde todos nos quedamos despiertos para celebrar cumpleaños, para celebrar lo que es la inclusión y celebrar justamente lo que es Teletón Paraguay. Dragoncín está recorriendo con el público. Este público no se va. Este público se queda, ¿verdad? Nos quedamos muy bien, Y nos quedamos, ¿por qué? Porque a partir de este momento entramos en una nueva etapa dentro de la Teletón. Y ya lo recibimos a él. Le damos la bienvenida. Toma la posta en este horario de la madrugada para entretenerte, acompañarte y divertirte. Señoras y señores, Noche de Furia toma el poder en Teletón. Vamos con el querido Pope Spinzi.
Muchas gracias, Chiche. Y sean todos muy bienvenidos a una edición especial de Teletón Furioso. Con todos ustedes, Arche. Upa Cariaga. La Cache. Alejandro Rojas. Pregúntale así. Y Remy Mendoza Burto. Y con todos ustedes, el conductor número 1 de toda la televisión paraguaya. Fue maestro de Chiche Corte. Con ustedes, Pope Pinche. ¡Grande Pope! ¡Corre, corre! Ojalá se caiga. Hola chicos, ¿cómo están? Alejandro Rojas está resudado, es lo que puedo ver. ¿Qué pasa? ¿Cuántas donaciones ya adquiriste en el teléfono, amor? ¿Cuánto? Ay, no tiene el micrófono. Pero ayúdala. ¿Se pueden? Ahí está. Déjalo. ¡Ay, Ahí Dios! está, sí. El maestro. Maestro, ¿cómo lleva el día? Vos sabés que me dijeron que soy el que menos donaciones tiene. No puedo creer. ¿Qué pasa? ¿Quién está ganando ahí en el teléfono? Porky. Porky está tipo... No sé dónde está Porky ahora, pero me dijeron que Porky es el que más tiene en estos momentos. 9 millones en 2 horas. 9 millones en 2 horas. Hoy nosotros, en estas 2 horas, vamos a juntar 100 millones de guaraníes por Mario. Así que ahí para vos, ¿eh? La apuesta está hecha. Hay que juntar eso, chicos. Ese es el desafío. ¿Cómo están, chicos? Mucha emoción. Es muy lindo la Teletón porque nos junta a todos los técnicos de los distintos canales y también a todos los conductores. Y se hace una gran fiesta por una gran causa, que es la Teletón. Así que desde ya le agradecemos a todas las personas que están pensando donar, que ya donaron y que, bueno, nos van a ayudar a llegar a esta gran meta que es de la familia Teletón, ¿verdad? Quiero hacer una consulta rápida. En algún acto que tuvieron solidario, por ejemplo, nosotros en nuestra época teníamos JQM, Juventud que se mueve, Un techo para mi país. Es medio viejazo lo que metí. Bueno, pero era lo que hacíamos. Oye, Romy, vos, por ejemplo. Ay, ¿sabes qué? Fe y Alegría. ¿Te acuerdas? Fe y Alegría. Fe y Alegría. Colegio religioso privado, siempre, ¿verdad? Claro, Fe y Alegría metías vos. La Cochi en Colombia, ¿qué se hacía? También Teletón. Teletón era. Sí, de una. Pero llegaste a donar para Teletón, ¿no le va a la Cochi? Claro. Donando. Tú sabes, claro ¿Le ven que a la sí. Cochi donando? No creo. Claro que sí. No, le veo convenciéndole a todos porque ella tiene un encanto. Ay, papi, dale, bueno. Tú sabes claro. tú sabes lo que te se estás les dice equivocando, como papi. que, ¿qué más pues, bebé? Doble pues para todos. Hágale pues. No seas tan bueno. tacaño. Bueno, por suerte es a esta hora de la noche que podamos utilizar esas herramientas para que la gente pueda donar, ¿verdad? Alejandro, vos, Teletón fue. No, y sí, Teletón. Tu máxima entrega para otra persona que no seas vos. Una vez juntamos en el grupo de WhatsApp de Teletón con los chicos de la selección, empezamos a donar. Y uno ya tiró así, ¿viste cuando tira su primera donación? Uno ya te pone la vara, ¿entendés? Claro, y claro. no podemos tirar abajo, ¿entendés? Sí, Tipo, sí, ¿te sí. mantener o tenés que tirar más? Bueno, esto es porque como estamos al aire y somos todos recaretas acá en Noche de Furia, Pupa, ¿cuánto va a poner ahora? Ahora y té, así de Takure, dale, ¿cuánto? 500. ¿Qué? ¡Nos remató! Para. Pupa pone 500. Yo pongo 500. Yo pongo 500, para. No se hace. Arche. No, yo me la juego. Yo estoy aquí para poner 5.300 guaraníes sin miedo. Pero chicos, está bien, todo suma. No hay que discriminar por lo que... Bueno, está bien. 5.300 guaraníes, ok, tenemos 1.500.300 guaraníes acá. Y ustedes, chicos, a ver, la Cochi, ¿cuánto? Yo tengo que hacer una llamada a Will.i.am. ¿Ok? ¡Qué poco deconstruida! Y porque no tengo acá mi aplicación, Bueno, está pero bien, yo está bien. me comprometo con 250.000 guaraníes. Bien, ok. Bueno. Le vas a tener que compensar. Está Alejandro, ¿vos cuánto ponés? No, tenemos 500 acá. 500. 500, ok. Dale, si él pone 500, yo pongo otros 500. ¡Epa! Ya en esta mesa juntamos 1.255.300. Dos millones. Imagínate que Ali y Romy nada más son 500.000 cada uno, ya es 1 millón, 2 millones. No, pero chicos, ustedes hicieron matemática. 1.255.300 guaraníes, está bien. Un millón. Mira, 1 y 250 está bien.
¿Qué pasa? 2 millones. Ella pone 1 millón en ¡Ah, la es cierto! Perdón. Lo que pasa, pará. Lo que pasa es que yo quería quedarme el 1 millón, no para mí, sino para Arce. Para Arce primero, para ayudarle la verdad que sí. Para su aire acondicionado. Ayer dormí en el piso, así que tengan en consideración, ¿eh? Sí, no, pobre Arce, imagínate. Yo quiero saber qué pasa porque hay un espacio libre acá. Ok, bueno, es momento de presentar a los invitados, ¿verdad? Ah, Y hay hoy, invitados. hoy, por suerte, la familia Noche de Furia va a volver a acoger a una persona que estuvo con nosotros. Se está Un pilar peinando. muy importante de Se este está programa. cambiando. Vuelve la hija pródiga. Con ustedes, Luchi García Robert. ¡Vamos, Luchi! Vamos, Luchi, ¿qué dices? Adelante, Lucía, por favor. Por favor. Ahí vino sin micrófono. Si le pueden prestar, por favor, el micrófono para que hable. ¿Qué tal, Luchi? ¿Cómo estás? Buenas noches, ahora soy invitada de este programa. ¿Vos te das cuenta que tuvimos que hacer Noche de Furia en Teletón para que vuelvas a estar en el lugar donde tenés que estar? Pintó reclamos televisivos. Sí, fuertes declaraciones de Alejandro Rojas. No, pero en serio, les quiero mucho. Estoy feliz de estar acá y que este evento nos reúna a Está un todos. poco acallará, Luchi, ¿verdad? No, pero ese es el look Cocker Spaniel, ¿entendés? Que me quedó Luchi el día de hoy. Uno piensa que el sábado a las 20 horas recién una se va a despeinar. No, a la hora del programa yo Sí, ya, no, es que ustedes ya quedé así. ya tuvieron Farruque, tuvieron cumpleaños y me imagino que varios festejos más van a tener acá en Teletón. Sí, claro que sí. Bueno, ustedes tienen 30 horas hoy, chicos. 28, 28. 24 por ahí queda ahora. 30, hacemos 30. Vamos a estar mañana hasta la 1 de la mañana con Ale. ¿Con Ale dónde? Porque dijo con Ale y le complicó a Ale. Por favor, chicos, ese tipo de chistes yo ya no permito más, por favor. Bueno, está bien. Voy a tratar de respetar, no creo. Pero bueno, así como esta persona que tampoco respetó la familia. Y nos sacó a la integrante. Con todos ustedes, el segundo invitado de Noche Furia, Chiche Corte. Que se corte el pelo. ¿Chiche? Ah, ¿no está? ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Pero cómo? Ah, bueno, no, se Mi enojó. compañerito. Bueno, tranqui. Se fue a fue a peinarse. cortarse el pelo. Tenía muchos geles en cabello para que se sostenga ese Pero peinado. tenemos es medio una complicado. invitada, Pope. Pero quiero presentar a otra persona que estuvo en Noche de Furia y se negó a usar barbijo. En aquel entonces, con todos ustedes, ¡Nah! Fuerte el aplauso. Por suerte viene alguien que se vacune. Que se vacune. Que se vacune. Nat, bienvenida a Noche de Furia, ¿cómo estás? Vuelvo otra vez con ustedes, ¿Viste? ¿verdad? ¿Quién lo diría las vueltas de la vida? Sabía, ¿cómo lo que sabía que Pope me iba a decir lo del barbijo? Sí, Quedó en la así. historia de Noche de No, Furia. ya te digo, cuando llegué luego ya me dijeron por Y bueno, COVID. Y sí. pero es así. Es que vos sabes lo que cuando Pope te invita al programa es porque te va a dar. Claro, el porque te va a talón. trozar mal, pero espera, Es su tenemos forma de mucho dar programa amor. todavía. Te prepara para entender para la vida real. Claro, para Mientras tanto, la como total. salimos en distintos canales nacionales, también estamos en Twitch y de las redes sociales de cada uno que quiera compartir también. Y la gente ya va opinando, como por ejemplo, no te ninguneo Chiche, dice la gente de Twitch. Que se puso picante. Pero yo me ¿Dónde imagino está que va a Chiche venir Corte? para lo que es la Red Flag. Hoy tenemos el mejor programa del año, quiero decirles. Hoy tenemos, no solo decir esto, pero hoy tenemos el mejor programa del año acá en Noche de Furia, así que... ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Siempre quisimos tener esta producción en el canal, tipo tener una tribuna. Sí. Podemos usar parte de Red Flag para preguntarle a la gente también. Sí, lo vamos a hacer y Arce va a ser nuestro cronista y ya Ale me dio el pase para presentar el siguiente bloque que se trata de Red Flag. Esta Red Flag, nosotros somos un panelista que bueno, tuvo mucha experiencia amorosa, ¿verdad? Según me cuentan acá, yo realmente soy célibe hasta ahora. Pero tenemos un grupo de expertos que saben qué cosas pueden ser detonantes para elegir tu otra mitad, tu media naranja, como estamos vestidos, y tu amor, ¿verdad? A Ale le sirvió este consejo, a Luchi también le sirvió la Red Flag, así que hoy tenemos Red Flag Furioso en Teletón. Bueno, chicos, les voy a ir repartiendo a ustedes la banderita ahí. Siguen la banderita roñosa. Una para Luchi. Cochi, no le saques el banderín a Luchi. Yo tengo que aprender cómo debe Vos ser. sabés que desde que se sentó ahí le está mirando un poquito mal la Cochi a... Claro que no. Hola, Luchi, ¿cómo estás? Hola, amorcita. Desde que llegué le quería preguntar si nos extraña. Claro que sí. O sea, que en serio, Si no- toda la gente me pregunta, ¿extrañas a tus amigos de Gen? Claro que sí. Y hoy estamos aquí todos unidos, me encanta. Falta la banderita para Pope. Yo tengo No, que ahí decir, está. tengo que No, aquí no, no, no. ahora en vivo de mentir a la Cochi. Cochi, lo siento, no puedo permitir que mientas
así delante de Luchi. Opa. Porque hace unos minutos estabas hablando mal, que no sé si traer a Luchi, que ya no va a pegar, que no es su lugar. Ahora no andes siendo hipócrita. Qué polémico. Así está Noche de Furia ahora. Pensó que era televisión. Claro, pensar que éramos ¿Te das cuenta? amigos, Perdimos una pata y ahora nos vamos a la polémica, Luchi. Sí. Pero bueno, Pero no le chicos, hagan caso. tengo el primer tema para considerar y Arce, si podés ir a ser coronista con el público también va a participar el día de hoy. Es cuando te compara, cuando esa persona con quien estás saliendo te compara o te habla constantemente de su ex. ¿Qué onda eso? ¿Es red flag? ¿Qué dice la gente? ¿Es red flag o no? ¿Es red flag? Pueden levantar ustedes la mano, chicos, ahí el equipo Marilina y Dani. Sí, es red flag, ok. Ahí está, ¿Arce con quién? Sí, Red flag dice. total. ¿Red flag o no? Sí. Pero ¿y si te gusta mucho y pega la tipa? ¿No puedes hacer una excepción? No. No se puede hacer excepción, Pope. Dicen que... No, pero muy exigente. Pero para, yo le voy a decir una cosa. A ver. Siempre las personas a quienes elegimos vienen con un pasado, ¿o no? Sí, pero... O sea, Alejandro, vos. ¿Usted está en pareja en este momento? Perdón que le pregunte. Todavía no, pero... En proceso. Soltero, pero no disponible. Ok, no, pero le consulto. O sea, la persona que usted elige es una persona que está virgen de novios, de exnovios. No, claro que no. Ah, bueno, tiene un pasado. Claro. Bueno, compartir ese pasado también es afianzar la relación, chicos. Pero una Claro, cosa pero para espera, otra cosa. otra Claro. cosa es tipo, yo con mi ex tal cosa, con mi ex tal, y otra cosa es, le parece lo a mi ex. Claro. Eso Bueno, no bueno, se puede. pero... Eso es comparar con tu ex. Sí, Una claro. cosa pues, es recordar el pasado y otra cosa es no superar. Luchi, vos, El por ejemplo, pasado. te pasaba que te comparaba con la ex. ¿A mí? Sí. No, jamás. Yo soy incomparable. Pope, Incomparable. Sí, Arce, Pregúntale a ¿qué Pupa- pasó? Pregúntale a Pupa si alguna vez ha comparado a Rodri con su ex esposo. ¡Qué fuerte! Entró muy... No. Arce está entrando a la yugular. Bueno, pero para, Pupa... Así es Noche de Furia, para Perdón, que vean. pero Pupa al aire varias veces comparó con ex, porque Sí, sí, convengamos sí, sí, que sí, Pupa sí. tuvo la suerte de tener varios ex mediáticos. Ah, Sí. Y lo voy a decir acá, estamos en Teletón, estamos en familia, la gente Claro, tiene que saber. tiene que decir. O sea, Pupa fue exnovia de Porky Ayala, de Dani. Sí, sí, sí. Pope, Pope, Y de Chiche Corte, ¿eh? Puede venir Porky a dar su Yo iba a declaración. decir eso que Chiche cuando vio que entró Pupa, Se puso se color. fue. Se fue. Es complicado, Claro. complicado porque Por ahí viste que quizás Mavi es tenía- medio celosa, parece. También fue exnovia de Mario Vallejo, que le mandamos un saludo. Gran arquero de nuestro equipo. Vamos, me estoy enterando que tenía muchos exes. Dale, contame más. No, y eso simplemente yo Pope, repito lo que vos dijiste al aire, ¿eh? No, Pope, es tipo, Pope, tenemos ¿viste aquí- el Facebook? Pelada. Perdón, Arce, ¿qué Pope, decías? tenemos aquí a una persona que está opinando con respecto al tema Pupa y el público también quiere opinar, ¿no? Así Ok, a ver qué dice, ¿qué señor. tienes para decir de esto? Fuerte declaración. Fuertes declaraciones, Pupa. ¿Tú, Ah, yo pensé que ¿tú crees que estaba fuerte, Pupa Pupa. es capaz de comparar a su esposo actual con el anterior? No. ¿No? ¿No crees? Pero si ha sido una persona que ha pasado Dios, por tiene muchos lugares. Pupa es una comparación. mujer que tiene semillitas por todos lados. Pero igual, no lo veo. Pupa, eres buena persona. El público cree en ti. Gracias. Bien, ok, voy a tirar el siguiente, ¿verdad? ¿Te parece? Lo Claro lejos, que lo sí. lejos, lo lejos. Dice, Nunca nunca trasnocha contigo. Sí, nunca trasnocha contigo. ¿Qué onda eso? No, pero eso es medio privado, chicos, ¿qué onda? Super red flag. ¿A Perdón, esta le podemos preguntar a Luchi que... que cambié de vida. sí, claro. En mi caso no sería una red flag porque ahora yo no puedo dormir tan tarde. O sea, Entonces, que vos sos la red flag. Por ahí. ¿por qué? Porque vos no podés trasnochar. ¿Y me van a dejar porque no puedo dormir tarde? Claro que sí. Yo creo que si tu novio es menor de 35 años y vos no estás pudiendo trasnochar, ¿verdad? Se te va a complicar. Ay. Así dice Dr. Love. Ah, bueno, y no sé. Pero bueno, voy a hacer de Bueno, pero cada hay vez noche, menos. hay día también, ¿verdad? Así Y que... si no, pero igual, por más de que me levante temprano, puedo salir y ser joven. Después se recupera en algún salir momento. y ser joven, ¿entendés? ¿verdad? Era la consigna. Es que trasnochar es sinónimo a ser joven. O sea, tipo, si Sí. vos salís, estás otra vez en la onda, volvés a Pupa. sentirte joven Opa, siempre. tengo un mensaje de Ana Pupa. Igualde que dice, qué grande Ale. Pupa, hablando Pero de es lo que yo jóvenes, pero espera un quisiera. rato. O sea, yo creo que
no siempre vas a salir a farrear. Y Cierto, 2-3 veces claro. que tenés y te dice que no otra vez, tipo, ¿qué onda? Pero Igual es medio rara esta, Romy. ¿Qué decías? Yo creo que tiene razón, porque hay veces que trasnochar no es tampoco irse a bailar nomás, sino puede ser también estar viendo películas, ¿verdad? Claro, irte O a qué sé yo, cenar, jugando tomar algo. algo, tranqui. Obvio. Claro, lo que pasa es que viste que esta Sí. gente que todavía farrea la coche y eso, ¿entendés? Claro, para mí sí es una red flag que no salga. O Sí, sea, que no re trasnoche, Yo, que nada. yo voy a decir algo, yo voy a decir que yo no salía con mi señora, yo no salía. Pero era otra época. No tenía dinero para entrar a las discotecas que ella se iba y se iba bueno, sola. bueno, eso es Y diferente. después yo le decía, bueno, si alguien te puede acercar y le acercaban los amigos, ¿cuál es? Y bueno, ¿Verdad? pero- no está mal. Sus sí. amigos. Sus Pero, amigos, Pope, claro. Pope, y había veces que se quedaba a dormir ahí, pero ¿cuál es? Eso no pasa nada, ¿o no? Ah, Hay que ser, chicos, hay que ser ¿Te open dormiste mind. vos? Por supuesto. Arche, ¿qué opina la gente ahí acerca de trasnochar? ¿Qué dice el público? Yo quiero agregar antes de poner a la gente una cosa. No es malo el hecho de que trasnoche mucho. No es eso los red flag. Ojo, ¿eh? Porque Sí. sí, Quiere porque- condicionar la respuesta del Sí. público, ¿eh? El Exacto. cubano. A ver, ¿qué Recondiciona. opinas tú, amigo, de si la persona trasnocha mucho, tú lo bancas o...? Claro que sí. O sea, tú trasnochas con ella. Claro, por supuesto. Eso es un hombre comprometido a la causa. Muy Usted, bien. amigo, ¿qué tal le parece el tema trasnochar ahí con tu pareja? Depende. ¿Qué va a hacer en la noche? Y no sé, por ejemplo, porque es lo que yo le digo, a veces es negativo que la persona se pase la noche entera trasnochando y después el día entero durmiendo. Como yo, ¿no? Me estoy poniendo de ejemplo, evidentemente, porque no soy hipócrita. Eso no es negativo. Sí, muy bien. ¿Ves? Ahí está Pope. Me encantan las caras que está poniendo Y Pupa ahora depende para de los Teletón, estilos ¿viste? de vida. Pupa preparó nuevas caras y nuevos Sí. gestos para Teletón, Reaccionando. chicos. ¿Viste? Ahí está. Pero depende de los estilos de vida, porque si por ejemplo sos un DJ, trabajas de noche, entonces Claro. dormís de día y de Uf. noche te encendés. Pero Sí, Luchi, opa, el hecho bueno. el hecho de ser DJ ya es red flag, también te digo, ¿eh? Ah, bueno, el hecho de ser DJ qué es una red fuerte, flag. arroba Samuel. No está Ok, Sabrina para Arce. defender esa postura, así que No, voy a pasar a la mentira, siguiente. no, vale. Chicos, esto es una red flag, pregunto realmente. Chicos, espera. ¿Qué? Sí, sí, sí. Normalmente yo tengo una mala visión en la gente que trabaja de noche. Creo que normalmente siempre tienden a ser más infieles. Ahí está. Pero nosotros trabajamos de noche si somos... Cantantes, sonidistas, DJ, barman. No. Camarógrafos de eventos. Camarógrafos de Mira la eventos. cara, mira la cara de él, mira la cara. Ahí está. Ese señor Conce que están ahí, que lo ven así, muy pichón, como está ahí con su remera azul. Él es sonidista de eventos y ¿sabes qué? Por eso te- Padre de la patria se le dice. Wow, Me parece Dios Mariscal mío. López. Pero bueno, pará. Quiero hacer otra y esta quiero que me tomen en serio de verdad. No dona para Teletón. ¿Qué onda? ¿Es red flag? No, red Pero- flag. Opa, es red flag, ¿eh? Gigantísima red flag. No- Porque Sí. si no dona Teletón, o sea, significa que estás muerta No ahí, o tiene sea, no te vale. corazón. No Así tiene mismo. empatía, No decís. tiene empatía, corazón, todo. luego. Bueno, antes de ir al público, quiero ir al cómputo para ver cómo estamos, porque ya saben todos los... Acá tenés el QR con tu celular para que puedas donar. Ok, bueno, Arce, tenés ahí la gente si te dice, no dono para Teletón. ¿Es una red flag, sí o no? Tengo una persona aquí que le quiero hacer esa pregunta. ¿Tú crees que es red flag no donar para Teletón? Porque puede ser pobre igual que yo, pero un 5.000 ahí dono por lo menos. Claro que sí, hay que donar. ¿Cuánto tú donaste? ¿1,5 millones? 500, eso está bueno, siempre se puede donar.
que no duda en dar una mano cuando alguien lo necesita. Sea conocido o extraño, no importa legalmente. Estoy, yo también, un apoyo al instante, suenan los parlantes, seamos solidarios. Gente que se moviliza. Y sabe que todo suma. Mires donde mires. Siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Por eso, más que nunca, estamos orgullosos de formar parte de esta gran nación solidaria. Teletón, 10 y 11 de noviembre, orgullosamente solidarios.